y la pregunta de si es que el tratamiento debiese ser hands-on o hands-off. Now, just to give you a little background, I'm a professor of the Doctor of Physical Therapy program at Baylor University in Texas. Y And para before contarles that, un poquitito de mi background, tengo acá la oportunidad de hacer clase en la Universidad de Baylor en el doctorado de terapia física. I was a tenured associate professor at UNLV in Las Vegas for 10 years. Y antes de eso, yo fui un profesor asociado por 10 años en la Universidad de Nevada en Las Vegas. I've been in academia since 2007, but before that I was in full-time clinical practice. He estado en la academia desde el 2007, pero antes de eso estaba en tiempo completo en la práctica clínica. Yeah. I've been a physio for 40 years, having graduated in 1980 from Lincoln Institute of Health Sciences. He sido terapeuta físico por 40 años. Me gradué el 80 prácticamente, así que sin duda tenemos el honor de tenerte aquí, Luis, con gran experiencia y muy ansioso de escuchar todo lo que nos quieras contar. With lots of age too, viejo, right? Mucha Very experiencia, good. podríamos decir. Good. Bueno, I need to provide this disclaimer. Tengo que hacer una declaración primero. I'm a co-author of with some very brilliant people on books on manual therapy and pain. Soy coautor de algunos libros con personas bien brillantes relacionados a terapia manual y a dolor. And it's not my intention to promote the sales of these books in this presentation. Y no es mi intención el promover la venta de esos libros en esta presentación. Interestingly, these are the two books, or two of the books. Interesantemente, de todas formas, estos son dos de los libros. One is a second edition of PNE, and the other one's on thrust joint manipulation skills. Uno es la segunda edición del libro de PNE y el otro es las manipulaciones de alta velocidad y sus habilidades para la columna. But my objective today is to merge the two and integrate and show you that pain science can and perhaps should be hands-on. Pero mi objetivo hoy día es poder unificar estos dos libros y entregarles esta forma integrada de terapia manual y cómo poder decirles que puedan hacer este tipo de intervención y la educación con hands-on. So let's talk about pain first. And pain has been around for a long time. As long as man roamed the earth, he's had to deal with pain in one form or another. Primero hablemos un poco de dolor. De alguna forma el dolor existe desde que existe el ser humano y la humanidad ha tenido que lidiar con el dolor de una u otra manera. Of course, the ability to experience pain is a good thing because it can be protective, and acute pain helps us to avoid further damage. Y el perseguir dolor es algo positivo porque de alguna manera puede ser protector y cuando es dolor agudo, de cierta manera también nos está avisando para poder evitar más daño. Think of a caveman getting too close to the newly discovered fire. Imagínense el hombre en las cavernas cuando se estaba acercando al recién descubierto fuego. But chronic persistent pain, pain that continues long after danger is over or tissue damage has had time to heal, Pero el dolor persistente, ese dolor que sigue por más tiempo del que el tejido ha tenido tiempo de recuperarse, that pain is the kind that man has sought explanation and treatment for over the ages, and it's had many interpretations. y ese es el dolor por el que el humano ha estado buscando ayuda y la verdad es que con el paso del tiempo ha tenido muchas interpretaciones. One of the ways to treat lingering pain, especially spinal pain, has been manual therapy. Una de las formas de poder afectar este tipo de síntomas, específicamente el dolor de la columna, es la terapia manual. And manual therapy too is as old as mankind. Y la terapia manual es también tan vieja como la humanidad. And in the history section of our textbook, we talk about some of the early primitive methods of treating people with neck and back pain. Y en esos tiempos, bueno, podríamos mencionar las formas más primitivas de cómo se trataban los dolores de cuello y de espalda, como lo ven ahí en las animaciones o ilustraciones. Now we can consider the second half of the last century, in other words, from 1960 onwards, to be the heyday of manual therapy. Pero cuando realmente pensamos que la terapia manual tuvo su auge o su apogeo, es cuando pasaron los años 1960 y de ahí en adelante. And the pioneers of manual therapy would include Manel and Maitland, Carlton-Bourne, Mackenzie. Y los pioneros de la terapia manual estarían incluidos sin duda Menel, Syriac, Grieve, Maitland, Carlton, Mackenzie, Mulligan.
And this picture shows a veritable who's who of manual therapy, and it was taken in 1980 at IFOMT, at the IFOMT meeting in New Zealand. Esta es una foto de la IFOMT de 1980 en Nueva Zelanda y ahí se ve quién es quién en la terapia manual en el tiempo que mostraba entonces. And no, I was not there. I was finishing my final year of physical therapy and had yet to start full-time practice. Yo no estaba ahí porque estaba en mi último año de terapia, pero el año 80 fue cuando ya empecé después a meterme a tiempo completo en la terapia física. I'm old, but I'm not that old. Soy viejo, pero no soy tan viejo. I got into manual therapy in 1983, and looking back on it now, I realized it was very much a body-centric model for the management of musculoskeletal pain. Me metí en la terapia manual en el año 83 y en realidad ahora me puedo dar cuenta de que estaba centrado mucho en los tejidos. As a manual therapist, I was taught to use biomechanical clinical reasoning, and I performed various physical tests to find the cause for my patient's pain, and then I would apply a mobilization or a manipulation technique, and I would fix it. Entonces, como terapeuta manual recibí una formación en la que estaba de alguna forma formado, educado en encontrar cuál era el problema, cuál era la causa, cuál era el problema en el cuerpo, y de esa manera hacíamos alguna movilización y de tal forma que después la pudiésemos corregir. At least that's what I thought I was doing. Al menos eso era lo que creía que estaba haciendo. The fact that the patient would come back days later with the same pain meant that they had undone the treatment, and I just have to repeat the intervention and hope the patient would take better care next time. Y si el paciente regresaba después de alguna forma con el síntoma, sería porque algo hizo que quizás afectó su evolución y tenía que volver a verme y yo volver a repetir el tratamiento para poder ver si eso iba a ser suficiente con sus cuidados después. In those days, we didn't think much about the brain. That was neurology or psychology, not orthopedics. So we stayed south of the foramen magnum. En ese entonces no nos preocupábamos mucho del cerebro, así que nos manteníamos sanos y salvos pensando fuera del foramen magno porque se lo dejábamos a los neurólogos y a los psicólogos. So was manual therapy recommended for chronic pain? Así que, ¿estará recomendada la terapia manual para el dolor crónico? Well, yes, as long as movement, active or passive, changed the pain. Bueno, de cierta forma sí, si es que el movimiento activo o pasivo es capaz de alterar el síntoma, el dolor. Patients had to report getting better or worse after the application of our treatment. If the pain stayed the same, we'd argue that it wasn't behaving mechanically, and therefore manual therapy wasn't going to help. En ese entonces hacíamos nuestras intervenciones y de alguna manera teníamos que influenciar mecánicamente el síntoma. Si el síntoma se producía o se modificaba a través de las manos, bien, pero si es que no, entonces pensábamos que quizás el problema no estaba en la biomecánica. Fast forward to the 20th century, to this century, 2000 and onwards, and things have changed. Ahora las cosas para el siglo XXI han cambiado sin duda para poder hacer un adelanto bien rápido en todo lo que ha pasado. Sin duda han cambiado. Most therapists won't know what this is, right? Muchos de los terapeutas que están aquí mirando quizás ni siquiera sepan qué es eso, qué es un VHS, un VCR. Yeah, we have the pain epidemic, and chronic pain has seemed to skyrocket. Tenemos ahora una epidemia que es el dolor crónico y pareciera que ha despegado como un cohete. More and more people report chronic pain, unremitting daily pain. Muchas personas y más personas están declarando tener dolor persistente y más dolor. And is the pain any different than it was last century or even further back in time? ¿Y será que el dolor es algo distinto a lo que era el siglo pasado o ha cambiado con el paso del tiempo? Well, there's really no way to quantify that, but we can say that evidence indicates people suffer more with pain. No tenemos todavía información para pensar en cómo poder cuantificar eso, pero sí tenemos evidencia ahora para pensar en que la gente sufre más por el dolor. And a celebrated Japanese author, Haruki Murakami, once wrote, "Pain is inevitable, but suffering is optional." Y Haruki Murakami mencionó una vez una cita muy importante que va a comentar, que es que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. So it's vital and necessary for us, for survival, to feel pain, but we shouldn't let it overwhelm us with suffering and disability. Así que es inevitable y es necesario para nuestra supervivencia que seamos capaces de percibir dolor,
pero es opcional el que estemos sufriendo por ello o que nos genere una discapacidad de cierta forma. And this is where PNE has seemingly come to the rescue. No brain, no pain. Y aquí es donde la PNE pareciera que ha llegado para rescatarnos. Sin el cerebro no hay dolor. And we have a more brain-centric or brain-centric view or brain-centric model on treating chronic pain and disability. Y ahora tenemos un modelo más centrado en el cerebro, en el que de cierta forma nos encargamos ahora de tratar la discapacidad y el dolor. So in terms of manual therapy then, this brain-centric view has swung the pendulum firmly away from the tissues and more towards the brain. Así que este modelo ahora más neurocéntrico está moviendo nuestro péndulo desde los tejidos, alejándose de los tejidos y acercándolo mucho más hacia el cerebro. With this came the biopsychosocial revolution and the call for biopsychosocial approaches to treating chronic pain. Y con esto ha venido de la mano la revolución y el modelo biopsicosocial y los abordajes que puedan tratar el dolor de una manera de tomar en cuenta este modelo. But the end result has been the shrinking or the diminishing of the bio part of the biopsychosocial approach. Pero el resultado de todo eso ha sido el ir disminuyendo de tamaño o de relevancia el abordaje o la parte bio de este modelo. This meant that patients with chronic pain, manual therapy was no longer recommended. En eso pensábamos entonces en que en el paciente con dolor crónico ahora la terapia manual no está recomendada. And this generated strong recommendations for a hands-off approach to the management of patients with chronic pain. Y esto generó una fuerte revolución y consejería respecto a hacer un abordaje mucho más hands-off a la hora de hacer un tratamiento en una persona con dolor persistente o crónico. But wait a minute, manual therapy and PNE need not be mutually exclusive. Pero esperen un minuto, la terapia manual y la educación en neurociencias del dolor no tienen por qué ser mutuamente exclusivas. Remember that pain science emerged from and utilized various aspects of manual therapy. Recuerden que la ciencia y educación de dolor han nacido de alguna forma con aspectos en común de la terapia manual. Manual therapy for chronic pain can really be seen as this double-edged sword. La terapia manual para el dolor crónico puede ser vista como lo que sale aquí en la foto, que es una espada de doble filo. And you can see here that on the one hand, it can heal, support, comfort, soothe, mobilize, etc. Y pueden ver que en una parte de la espada pueden sanar, dar soporte, confort, calmar, movilizar o mejorar a alguien. But on the other hand, it can hurt, injure, irritate, inflame, immobilize, etc. Y en la otra cara pueden ver que puede lastimar, lesionar, irritar, inflamar o inmovilizar a alguien, etc. So it depends how we use the sword. Así que va a depender de cómo utilicemos esa espada. Yeah. The concept of neurodynamics actually came from manual therapists that realized that many patients with musculoskeletal pain did not really have muscle, joint, or ligament dysfunction. El concepto de neurodinámica incluso nació o emergió de la terapia manual al darse cuenta de que habían pacientes en que no estaba el problema necesariamente en la articulación, o el músculo, o en los tejidos blandos. This was in effect the discovery that movement dysfunction could affect the mechanics and the physiology of the peripheral nervous system. De alguna manera esto sirvió para darnos cuenta de que la disfunción en los movimientos podía afectar no solamente la biomecánica, sino que también al sistema nervioso. And so neurodynamics meant that we had a new target tissue, the nervous system, to treat. And we did this very heavily in the 1980s and 1990s. Así que ahora con el concepto de neurodinámica había una nueva forma de tratar a las personas y un nuevo tejido que tratar, el sistema nervioso. Así que esto emergió fuertemente entre la década del 80 y el 90. But we still had patients with pain that were not being helped with either manual therapy or neurodynamics, and that continued to frustrate patients and clinicians. Pero también teníamos pacientes que no mejoraban ni con terapia manual ni con técnicas de neurodinámica, y eso siguió frustrando a los pacientes y también a los clínicos. And it was the late Louis Gifford who encouraged us to move up and look north of the atlanto-occipital joint into the brain. Y fue tardíamente, finalmente, Louis Gifford quien nos invitó a mirar un poquito más hacia el norte de la articulación atlanto-occipital, justamente al sistema nervioso central y el cerebro. Yeah, and he encouraged us to consider the patient's beliefs about pain. And it was correcting those faulty beliefs through pain science education that is what we now call PNE.
Y en ese entonces él estaba tratando de investigar un poco más de las creencias de las personas, tratando de modificar estas creencias para lo que hoy en día estamos conociendo como educación en neurociencias del dolor o PNE. And now we have a three-pronged attack on the epidemic of chronic musculoskeletal pain. Y ahora tenemos este flujograma en el fondo de 3 puntas para el manejo del dolor crónico. But what about those patients that are too hot to handle? Pero ¿qué pasa con esos pacientes que están demasiado sensibles como para tocarlos, que no los puedo manejar con las manos? They're the patients with musculoskeletal pain that you couldn't even lay a hand on. You can't assess a joint mobility. You can't do any neurodynamics. Aquellos pacientes a quienes no se pueden tocar y que los terapeutas físicos no le podían hacer una técnica de movilización articular, no les podían hacer tampoco alguna movilización neurodinámica. So here the concept of graded motor imagery, which has its roots in psychology, sports medicine, and neuroscience, was able to be added to strengthen the broaden the approach to the management of musculoskeletal pain. Aquí fue donde se pudo unir de cierta manera la imaginería motora graduada, que le dio de alguna forma una ampliación al abordaje del dolor musculoesquelético para integrarlo a lo que antes hacíamos a través de las otras intervenciones también. But did this in effect create some sort of hierarchy of interventions? Pero esto crea de alguna forma algún tipo de jerarquización de las intervenciones. So for nociceptive dominant acute pain, musculoskeletal pain, hands-on manual therapy. Por ejemplo, si es que es un dominante nociceptivo, será entonces que el abordaje tiene que ser hands-on, aplico terapia manual. But for nociplastic dominant chronic pain, it's PNE, and maybe it should be hands-off. Pero si es que es un paciente con un problema dominante nociplástico, con dolor crónico, entonces quizás tengo que pensar en hacer educación en neurociencias del dolor y también considerar el que sea hands-off, sin tocarlo. So this is the development of this idea of no touchy. Este es el desarrollo de esta ciencia de no tocar. Yeah, exactly. Now, for many therapists, pain neuroscience education has been seen as hands-off. Para muchas personas, la educación en neurociencias del dolor ha sido visto como una intervención que es hands-off, que es sin tocar. You sit your patient down and you begin to talk, so to speak. Que podríamos decir que es algo así como visto de que sientas al paciente y que escuchas lo que tú tienes que decir, por decirlo. It's you as your therapist asking the patient, do you want me to explain why you still hurt? Y si tú eres un terapeuta, le explicabas y le preguntabas al paciente, ¿quieres que te explique por qué todavía duele? And it's an educational strategy, and the focus is teaching people in pain more about the biology and the physiology involved in the pain experience. Y es una estrategia educacional que nos permite de alguna manera explicarles a las personas a las que les duele el aspecto más fisiológico del dolor, de por qué duele, y la biología. So PNE is, by definition, an educational intervention that aims to alter the patient's beliefs and their cognitions about their pain. Así que la PNE es por definición una intervención educativa que busca de alguna forma cambiar las creencias y la cognición que tiene la persona respecto al dolor. But we must not forget the brain and the body are integrated. Y no debemos olvidar que el cerebro y nuestro cuerpo están integrados. We need an integrated approach. We can't just treat the tissues, the body. We can't just treat the brain with education. Necesitamos un abordaje integrativo. No podemos tratar solamente a los tejidos sin tratar al cerebro y no podemos tratar al cerebro sin tratar a los tejidos o el cuerpo. And if you really think about it, it's impossible to treat the tissues without that treatment having some influence on the brain. Y si piensas en ello, es imposible tratar a los tejidos sin tener algún tipo de influencia en el cerebro. So there are various peripheral or body issues that play a major role in pain. Hay muchas cosas en la periferia relacionadas a los tejidos, a la periferia del cuerpo, que juegan un rol importante en el dolor. When there's constant C fiber input into the nervous system, it can result in irreversible neuroplastic changes. Cuando hay información aferente persistente de la fibra C en el sistema nervioso, puede resultar esto en cambios neuroplásticos irreversibles. And this elevated peripheral C fiber activity is associated with glial cell activation that results in two things. Y cuando existe esta actividad de la fibra C, está asociado a la activación de las células gliales, que resulta esto en dos cosas en particular. There's a change in the permeability of the blood-spinal cord barrier. Hay And una... a change, Go on, sorry, Luis.
and a change in the permeability of the blood-brain barrier. Hay un cambio en la permeabilidad de la barrera que existe entre la sangre del cerebro y la médula espinal y también en la permeabilidad. And that results in altered plasticity. Y eso da como resultado un cambio en la plasticidad. But on the plus side, oxytocin, which is released with touch, does have anti-nociceptive, analgesic, anxiolytic, and antidepressant effects. Pero por el lado positivo, viendo esto, cuando pensamos en lo que se gatilla con el tacto, se libera incluso la oxitocina, y eso tiene un efecto antinociceptivo, analgésico, ansiolítico e incluso antidepresivo. So what, you may ask? Entonces ustedes se podrían preguntar, bueno, ¿y qué? Well, there are various peripheral and central processes that contribute to a pain experience, and all of them can be affected by manual therapy. Existen muchos procesos que son periféricos y centrales que contribuyen a la experiencia del dolor y todos ellos pueden ser afectados por la terapia manual. So manual therapy can have a true biopsychosocial influence on pain, not just bio. Así que la terapia manual puede tener realmente un efecto o una influencia sobre el dolor biopsicosocial, no solamente bio. Another way to look at this is to view manual therapy as having a bottom-up approach, right, and a top-down effect. Otra forma de ver esto es revisar la terapia manual no solo teniendo un efecto o un input de abajo hacia arriba, sino que también que tenga un efecto desde arriba hacia abajo. So the goal of this presentation is to show how pain science and manual therapy can coexist. Así que el objetivo de esta presentación es justamente mostrar y demostrar cómo las ciencias del dolor y la terapia manual pueden coexistir. But only if sound clinical reasoning is used and both sides are willing to listen and be open-minded. Pero solamente si es que estás utilizando de forma correcta tu razonamiento clínico y si ambos casos están dispuestos a escuchar y a ser abiertos de mente. So, what does manual therapy do or try to do? Y entonces, ¿qué trata de hacer o qué hace la terapia manual? Well, Joel Bielowski and the co-authors wrote this very complex, comprehensive model of the proposed mechanisms of manual therapy. Bueno, aquí podemos ver que Joel Bielowski propuso este modelo que es bastante complejo de cómo surgen los efectos neurofisiológicos de la terapia manual. And at first glance, the model looks extremely complicated and difficult to follow. Y pueden ver que el modelo es extremadamente difícil y complejo de seguir. However, the model suggests that a mechanical stimulus to the tissues produces a chain of local mechanical effects as well as neurophysiological effects in both the peripheral nervous system, the spinal cord, and higher centers. Lo que podemos ver acá es que un estímulo mecánico a través de la terapia manual puede tener un efecto en los tejidos, pero también en el fondo en el sistema nervioso periférico, en la médula espinal y también en los centros superiores. Let's look first at some of the evidence from the imaging studies that suggest that manual therapy has an effect on the brain-related pain circuitry. Veamos un par de imágenes y de estudios imagenológicos que han demostrado que la terapia manual puede tener un efecto en centros superiores. Research conducted by Michelle Sterling and Bill Vincenzino have conducted studies using the bold imaging or the blood oxygen level dependent imaging. Esta es una imagen que depende del flujo de oxigenación y tanto Michelle Sterling como Bill Vincenzino han utilizado estudios este tipo de imagen. So this MRI bold imaging is able to observe different areas of the brain that are found to be active in a given time. Así que esta imagen de resonador de alguna manera nos está mostrando en tiempo real y en algún tiempo determinado qué es lo que pasa con la actividad en el cerebro. So there's increased neuronal activity in response to some increased demand for information processing. It requires more glucose and oxygen to be rapidly delivered by the bloodstream, and that can be picked up by this kind of imaging. Lo que puede pesquisar este tipo de imagen es el cambio en el nivel de oxigenación y de glucosa de demandas de los diferentes tejidos, y eso es lo que captura este tipo de imagen. And what Sterling and Vincenzino found was that brain areas involved in pain modulation were activated immediately following manual therapy. Y lo que descubrieron tanto Michelle Sterling como Bill Vincenzino era que las áreas involucradas o relacionadas a el dolor en nuestro cerebro estaban respondiendo inmediatamente después de una intervención con técnicas manuales.
Cheryl Sparks and colleagues did a similar study using the bold imaging to look at cerebral hemodynamic responses following thoracic manipulation in healthy individuals. Sherry Sparks también estuvo estudiando esto, el mismo tipo de imagen con resonancias magnéticas funcionales para determinar qué respuesta hemodinámica había en el cerebro con la manipulación, pero en este caso con la manipulación torácica, en sujetos sanos. They scanned the brains during the administration of a noxious stimulus, as shown here, in which they applied von Frey filaments in graduated succession to the cuticle of the index finger so they could produce 5 out of 10 pain on the numeric pain rating scale. Lo que hicieron fue un estímulo en tiempo real para poder estimular de manera nociva el pulpejo del dedo índice de esas personas con los filamentos de von Frey a tal punto que generasen un síntoma puntuado con respuesta 5 de 10 en la escala numérica y observaban lo que pasaba en el cerebro. And the scans were done before and after thoracic manipulation. Y aquí las imágenes pueden mostrar lo que se hizo antes y después de la manipulación torácica. And what they found was significant decrease in the subject's perception of pain, Lo que descubrieron fue que había una disminución significativa en la percepción de dolor de estas personas and reduced cerebral blood flow to areas associated with the pain matrix. y también una reducción del flujo sanguíneo en las zonas en las que se relacionaban a la matrix o neuromatrix del dolor. And obviously there was a significant relationship between the reduced activation in the insular cortex and the decreased subjective ratings on numeric pain rating scale. Y podíamos ver que había una relación de cierta forma en el nivel de actividad que existía en el córtex insular y además de eso también en la escala numérica del dolor de las personas. So we can see that from imaging studies, manual therapy has an effect on pain modulation within the brain. Así que podemos ver a través de estudios de imagenología que la terapia manual tiene algún tipo de efecto en el circuito modulador del dolor. But what about the non-specific responses? Pero, ¿qué pasaría con las respuestas no específicas? In the study that I completed as part of my PhD, I developed a clinical prediction rule to identify patients with neck pain that were likely to benefit from manipulation. En el estudio que yo desarrollé para el PhD, hicimos una regla de predicción para poder identificar a qué personas con dolor de cuello se pueden beneficiar de la manipulación cervical. And what we found was that if the patient had a positive expectation that manipulation would help, they were more likely to report dramatic success following the manipulation. Y lo que pudimos descubrir es que las personas que tenían una expectativa positiva de que la manipulación les podía ayudar, tenían una mejoría importante, eran más candidatos. Placebo is the positive expectation that something will help or be beneficial. And there are many studies that have shown that patients who believe an intervention will help them will report better outcomes. El placebo es incluso el estar creyendo que una intervención puede funcionar, ha generado o ha demostrado tener un efecto bastante robusto en el dolor. Entonces la gente que cree que una intervención le va a ayudar demuestra mejores resultados. Placebo has been shown to have a very robust effect on pain. If patients are given a pill and told it's a powerful pain medication, then they will report decreased pain, even though it might be an inert sugar pill. En las personas en las que se les ha dado algún tipo de píldora para poder manifestar estos efectos del placebo en el dolor, se les ha indicado un tipo de receta farmacológica en las que se les da una píldora que puede ser perfectamente una píldora que puede ser un dulce, pero si se les ha dicho que va a tener un efecto potente analgésico, tiene un efecto analgésico. And equally, if patients are given a pill and told it's a very weak pain medication that probably won't make much difference to their pain, they'll report no change in their pain, even though it might be a powerful narcotic medication. Y si se les ha dicho que la píldora no tiene efectos tan potentes, independiente de que sea inclusive el fármaco real, entonces no va a tener el mismo resultado. And it isn't just induced psychological responses, people believing or choosing to believe what they're told. No es solamente el que existan respuestas psicológicas o el que la gente crea que lo que les han dicho va a funcionar. There are also biological changes that are induced through central nervous system activation, opioid pathways, and dopamine production. También existen cambios que se pueden inducir a nivel biológico, en el nivel de actividad del sistema nervioso, en las vías relacionadas a analgesia opioide y en la producción de dopamina. So, what it is about manual therapy that might enhance that positive expectation of benefits in patients with chronic pain?
Entonces, ¿qué podría ser de la terapia manual que esté relacionado de alguna manera a potenciar estas expectativas positivas del paciente que tiene dolor crónico? If we consider Maitland's concept of grades of mobilization, the idea is to mobilize painful and stiff or hypomobile joints by respecting pain and onset of resistance during the grades of motion. Si pensamos en los grados de oscilación, por ejemplo, de Maitland, de alguna manera están diseñados para movilizar en diferentes grados de resistencia o lo que está entre comillas hipomóvil. And these mobilizations are always applied with frequent requests from the patient for feedback about how the mobilization is feeling. Is it changing the pain? Am I pushing too hard? How does it feel? Y estas movilizaciones requieren constantemente de la retroalimentación o feedback del paciente para que de cierta forma le preguntes incluso si es que está empujando muy fuerte, el cómo se siente, si es que molesta algo de lo que estás haciendo con las manos. And so this is akin or very similar to the PNE concept of tease it, touch it, nudge it. Esto es una curvita bastante similar a lo que nos entrega el concepto de PNE, que de cierta forma tienes que ir enfrentándolo, tocándolo, desafiando el problema y la barrera. And the idea is to raise the threshold of the onset of a pain experience. Y la idea sería elevar el umbral del comienzo de una experiencia dolorosa. Another way to look at this is to look at the pain response to stimulus intensity. Otra forma de ver esto es ver la respuesta dolorosa según la intensidad del estímulo. Now, normally pain might be experienced once a noxious stimulus applied, and then as the intensity of the stimulus increases, so would the pain sensation. En condiciones normales, o lo que uno normalmente esperaría es que una vez que un estímulo desde inocuo se torna nocivo, podría aparecer la respuesta dolorosa y en la medida en que aumenta la intensidad del estímulo, va a ir aumentando la respuesta del dolor. In someone with allodynia, the pain will be experienced during an innocuous stimulation, light touch, brushing, air blowing, and when the stimulus reaches the noxious level, it will cause greater pain than expected, or hyperalgesia. Y tenemos también otras condiciones en las que las personas sufren de alodinia, donde un estímulo inocuo puede generar síntomas como el tacto ligero, el cepillado, el soplar el pelo, el secarse el pelo, puede generar síntomas y cuando ese estímulo desde inocuo se transforma en nocivo, incluso a las personas les duele más, lo que se conoce como hiperalgesia. So we could argue that graded manual therapy might be gently applied during as an innocuous stimulus that doesn't cause pain or only lightly causes pain, and we can slowly tease it, touch it, nudge it until it reduces a more normal pain response. Y entonces podríamos comentar que la terapia manual inicialmente podría estar entregada en este estímulo, en este espacio donde el estímulo es inocuo, que quizás desafía un poquitito esta sensación incómoda, que es molesto, y de cierta manera también vas a poder ir empujándolo, desafiándolo hacia adelante cada vez más. And this is very similar to suggesting that we can gradually reduce the sensitivity of the nervous system to a more normal electrical level through graded exposure to joint or tissue mobilization. Sorry, Louis, could you please repeat that last sentence? Yeah. So this is very similar to suggesting that we can gradually reduce the sensitivity of the nervous system to a more normal electric level through graded exposure to joint or tissue mobilization. Y esto también podría ser una forma de mostrar que cómo a través de la movilización articular o de los tejidos podemos ir gradualmente disminuyendo la sensibilidad de los tejidos o gradualmente exponiéndolos de hecho a otros estímulos. Now let's look at the autonomic responses to manual therapy. Y veamos ahora también las respuestas autonómicas a la terapia manual que existen. A study by Jowsey and Perry in 2010 looked at skin conductance in the hands of healthy subjects before and after a grade 3 joint mobilization to T4 versus a validated placebo intervention. Un estudio investigó cómo era la conductividad de la piel luego de una movilización hacia las vértebras T4 versus un placebo en personas sanas. And they found a significant change in skin conductance post-mobilization, but not post-placebo. Y se dieron cuenta que había una diferencia en la conductividad de la piel después de la intervención, pero no después del placebo. So mobilize the thoracic spine and change the skin conductance in the patient's hands. Así que podían movilizar la T4, la columna dorsal, y podían cambiar la conductividad de la piel en las manos de las personas. There were also many studies that report immediate hypoalgesia
following manual therapy as tested by the pain pressure threshold. También hay muchos estudios que logran demostrar que genera una hipoalgesia inmediata la terapia manual y eso se ha podido evaluar a través del umbral mecánico de presión con un algómetro. And the interesting thing is that the findings are found post-mobilization as well as manipulation. Y lo interesante de todo esto es que los efectos se pueden encontrar después de la manipulación, pero también después de la movilización. Coronado and colleagues did this systematic review and meta-analysis of pain sensitivity changes following manipulation. Coronado y los demás colegas hicieron un estudio para evaluar qué es lo que pasaba con la sensibilidad al dolor después de una manipulación. From 20 articles that met the inclusion for the systematic review and the meta-analysis, De esos 20 artículos que podían cumplir los criterios de inclusión y para la revisión sistemática y metaanálisis, you can see that manipulation demonstrated a favorable effect over other interventions on increasing pain pressure thresholds. y lo que podían ver era que la terapia manual está desplazada en el fondo de esta gráfica para pensar en que podía permitir diferencias en el umbral mecánico de presión. And the subgroup analysis showed a significant effect of manipulation on increasing pain pressure thresholds at remote sites of stimulus application, supporting that potential central nervous system mechanism. E incluso un subgrupo dentro de esta misma revisión lograba demostrar un efecto positivo en el umbral mecánico de presión doloroso en la periferia, sugiriendo que la terapia manual tiene un efecto a nivel del sistema nervioso central. A few studies have used double-blind controls and placebo groups to compare the therapeutic effects of manipulation to either a sham manipulation or a minimal contact intervention. Algunos estudios también han evaluado con doble ciego inclusive los efectos que puede tener la terapia manual versus una intervención placebo y a ver cuál es el resultado. And in these studies, the sympathetic nervous system response to manipulation can be measured by skin conductance, with increased skin conductance signifying an excitatory response. En estos casos se puede demostrar la conductividad de la piel estudiada en la yema de los dedos y hay un cambio inmediato, lo que significa que tienen una respuesta de mayor excitabilidad. And hypoalgesia is measured as an increase in mechanical pain pressure threshold. Y también la hipoalgesia, de alguna forma evaluada con el aumento del umbral mecánico de presión doloroso a través de la algometría. And in the review, Wright argued that the analgesic response to manipulation is likely a result of the stimulation of mechanoreceptors that provide afferent input to the central nervous system and triggers descending inhibitory pathways originating from the periaqueductal gray area. Y lo que estaban tratando de discutir los autores, en el fondo, la hipótesis detrás era que toda la intervención está dirigida a los mecanorreceptores, podía proveer de un estímulo al sistema nervioso central y particularmente a la sustancia gris periaqueductal, y que eso podía desencadenar la analgesia o el efecto de modulación. Now let's take a quick look at the spinal cord effects of manual therapy. Ahora tengamos una breve mirada a los efectos relacionados a la médula espinal de la terapia manual. And we can consider gait control theory as a possible mechanism for the observed hypoalgesia following manual therapy in healthy individuals. Podríamos considerar que una de las cosas también útiles en este enfoque de respuesta que hay en la médula espinal es la teoría de la puerta de control, el gate control. And gait control suggests that non-painful stimulus sensations can override and reduce painful sensations. Y la teoría de la compuerta sugiere que los estímulos que son no amenazantes pueden de alguna forma inhibir a los estímulos amenazantes potencialmente antes de llegar a la médula espinal. So a strong nociceptive stimulus can activate the primary afferent fibers and travel to the brain via transmission cells. Entonces un estímulo, por ejemplo, nociceptivo, podría viajar rápidamente al sistema nervioso a través de las células de proyección a neuronas de segundo orden y luego al cerebro. Increasing the activity of the transmission cells means increasing perceived pain. El incrementar esta actividad en el fondo de estas células de proyección podría significar que aumente también el dolor. And decreasing the activity of the transmission cells reduces perceived pain. Y el disminuir la actividad de estas células de proyección puede disminuir la respuesta de dolor finalmente. And the idea behind gait control theory is that a closed gate describes that the transmission cells are blocked and therefore reducing the sensation of pain. Y en el fondo la teoría de la compuerta nos hace pensar que
Si la transmisión está bloqueada, se puede de alguna manera afectar esa respuesta en el nivel de la médula espinal. And this would be through local dorsal horn mediated inhibition of C fiber input. Esto podría ser o podría estar mediado por la inhibición de la influencia que tienen en el ADME las fibras C. There's a study by Bishop that looked at a randomized laboratory study involving 90 volunteers that were assigned to receive one of three interventions: manipulation, exercise, or rest to their thoracic spine. Hay un estudio que se realizó, que lo hizo Mark Bishop en 90 personas sanas, que podrían recibir una intervención manual, ejercicio o tener descanso. They collected experimental pain sensitivity measures for cervical and lumbar innervated areas before and immediately after the interventions. Y lo que hicieron fue recolectar el umbral o la tolerancia, en el fondo, la sensibilidad al dolor experimentalmente en la columna cervical y en la columna lumbar, antes y después de las intervenciones que estaban en estudio. And while there were no interactions for the group effects, no interactions for the different interventions noted for pressure or A delta mediated thermal pain responses, participants who received the manipulation had greater reductions in temporal sensory summation. Could you please repeat the first sentence, Louis? Yeah, while there weren't any interactions, No había ninguna interacción. no interactions between group effects. No había ningún tipo de interacción en los efectos de los distintos grupos. Yeah, for pressure or A delta mediated thermal pain responses. Para las respuestas mediadas por temperatura o también las que se eran evaluadas a través de la presión. There was an interaction for temporal summation with the manipulation group having decreased temporal sensory summation. Pero sí había un efecto, de alguna forma hay una interacción en las personas que tenían se había evaluado también la sumación temporal y los que recibieron la técnica de terapia manual tenían una disminución en ese tipo de evaluación. And one of the things to realize is that patients with chronic pain conditions often demonstrate increased rates and increased magnitudes of temporal sensory summation. Y una cosa importante que tenemos que mencionar es que las personas con dolor crónico habitualmente exhiben un nivel elevado de sumación temporal. And so they speculated that this intervention, like manipulation, can reduce the temporal sensory summation, and that can inhibit or reduce the potential for central sensitization in maintaining musculoskeletal pain. Y de cierta manera lo que hipotetizaron entonces fue que si es que la técnica tenía la capacidad de disminuir la sumación temporal, podía potencialmente disminuir la sensibilización central en personas con dolor musculoesquelético. What about neuromuscular effects of manual therapy? ¿Y qué tal si hablamos ahora de los efectos neuromusculares de la terapia manual? It's often referred to as a soft reboot of the neuromuscular system. Es algo así como muchas veces definido como un reseteo del sistema neuromuscular. So just as a computer program might become non-responsive, we can hit Control-Alt-Delete to restart the program. Manual therapy could be our way of hitting Control-Alt-Delete on our patient's neuromuscular programming. Así como cuando tienes un problema con algún programa o aplicación en tu computador y aprietas simplemente Control, Alt y Suprimir y listo, podríamos pensar que eso sería nuestra forma de hacer ese reseteo en los tejidos a través de la terapia manual. The idea initially came from a study by Nicole Rainey and others. La idea original nació de un estudio de Nicole Rainey y otros. And this was a case series involving 9 patients with acute low back pain who met the clinical prediction rule for manipulation. Y este estudio fue de 9 personas con dolor de espalda que cumplían con la regla de predicción clínica de manipulación lumbar. They measured the percentage change in muscle thickness for the abdominal muscles at rest before manipulation and immediately after manipulation on the lumbar spine. Y lo que hicieron fue evaluar el grosor de los músculos de la pared abdominal antes de la manipulación y después de la manipulación de la columna. Now this graph on the left shows that all 9 subjects had a greater percentage change in their abdominal muscles after the manipulation for transversus abdominis. Y esta gráfica en la izquierda muestra que las 9 personas sufrieron un cambio positivo, un cambio en el fondo en el grosor de la pared abdominal, específicamente del transverso del abdomen después de la manipulación. And the graph on the right here
shows that it was the same thing for internal oblique, except for the last two. Y el gráfico de la derecha muestra que fue la misma respuesta para el oblicuo interno, excepto en dos personas que son las que destacó ahí en celeste. Now, if we summarize the neurophysiological effects, Entonces ahora si es que queremos resumir los efectos neurofisiológicos, manual therapy to the spine causes improvement in local chemistry. la terapia manual para la columna genera mejorías y cambios locales químicos, It decreases decrease in pro-inflammatory cytokines. puede disminuir las citoquinas proinflamatorias, It can increase local endorphins aumentar localmente el nivel de endorfinas and reduce temporal summation. y puede reducir la sumación temporal. Now, all of these would appear to be very beneficial clinical effects. Y todo esto parece ser sin duda un efecto clínico muy positivo. However, the evidence also suggests that changes don't appear to be very long-lasting. Sin embargo, la evidencia ha logrado reflejar que los cambios no duran mucho tiempo, no tienen larga duración. And the changes are systemic in nature and not specific to the area or the focus of the manipulation. Y además también que los efectos son sistémicos por naturaleza y no específicos al área o al foco de atención que se le coloca a la manipulación de la articulación en sí. So from the clinical reasoning point of view, clinicians could consider it appropriate to use manual therapy to achieve temporary improvements in local chemistry, decrease inflammatory cytokines, increase local endorphins, and also reduce temporal summation. Sí, desde el punto de vista de razonamiento clínico para el terapeuta, la terapia manual sin duda puede generar diferencias en la química local, en las citoquinas proinflamatorias, disminuyéndola en los niveles locales de endorfina y también reducir la sumación temporal. Now, all of these would likely provide an immediate, though temporary, relief in the nociception and pain, which can allow a patient to move on to exercises and movement. Y todas estas cosas pueden ocurrir de forma inmediata, pero no de manera duradera, pero podrían darle un empujón al paciente para que pueda moverse y de esa manera migrar a hacer ejercicio. So manual therapy can be seen as a small, perhaps important part of a more complex rehabilitation approach. Así que de cierta forma la terapia manual puede verse como algo, bueno, quizás pequeño, pero en algunas personas una parte importante del abordaje del dolor. And let's look at the inflammatory mediator activity following manual therapy. Ahora vemos también los niveles de inflamación en la periferia o la actividad que existe en los mediadores de inflamación. Now, some studies, some studies have demonstrated that passive neural mobilization induces dispersion of intraneural fluid. Algunos estudios han logrado demostrar que las movilizaciones nerviosas pasivas pueden inducir una dispersión del fluido intranervioso, intraneural. Now, if we remember that nerves need three things, space, movement, and blood, we can argue that dispersion of intraneural fluid would be a very good thing. Así que recuerden, los nervios necesitan tres cosas: espacio, movimiento y sangre, y eso es una forma de demostrar que el movimiento les puede ayudar, es bueno para los nervios. A similar thing can well explain the benefit of McKenzie exercises. Una cosa similar es la que puede explicar los beneficios de los ejercicios de tipo Mackenzie. Repeated prone extensions or repeated movements can improve fluid transfer in around the lumbar disc, and this might also induce dispersion of inflammatory fluids around spinal nerves close to the disc. Y los movimientos repetitivos de flexión o los ejercicios repetitivos de extensión podrían lograr generar una diferencia en la transferencia de fluidos en y alrededor también de los discos intervertebrales. Researchers investigated the effect of a single thoracic spine manipulation on the production of inflammatory cytokines. La investigación también ha logrado evaluar cuál es el efecto que tiene una manipulación dorsal en las citoquinas inflamatorias. Tumor necrosis factor alpha, interleukin 1 beta, and levels of neurotransmitter substance P were looked at. Lo que se evaluó en este caso fue el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 beta y también la sustancia P. And 64 asymptomatic subjects were assigned to receive either thoracic manipulation, a sham manipulation, or no contact, which was the control group. Y de los 64 individuos fueron asignados a recibir una manipulación dorsal falsa
o sin ningún contacto manual, que era el grupo de control. And blood and serum samples were taken from all subjects before, and then 20 minutes, and then 2 hours after the intervention. Y a estas personas se les hicieron evaluaciones con muestras de sangre antes y después de, antes de 20 minutos en el fondo, antes, después de 20 minutos y después de 2 horas de la manipulación. Now, interestingly, over the study period, a significant proportion, 0.05, of the sham and the control subjects had progressive increases in the synthesis of pro-inflammatory cytokines, tumor necrosis factor alpha and interleukin-1 beta. Interesantemente, en el periodo que duró este estudio, había una proporción de individuos con la intervención falsa o sham y de los controles que tuvo progresivamente una diferencia en las citoquinas proinflamatorias TNF-alfa y interleuquina beta-1. Whereas the production of both cytokines decreased gradually in subjects that received the thoracic manipulation. Mientras que la producción de ambos tipos de citoquina disminuyó gradualmente en las personas que recibían la manipulación dorsal. They concluded that subjects receiving thoracic manipulation had a time-dependent attenuation of lipopolysaccharide-induced production of inflammatory cytokines, which was not related to the systemic levels of substance P. Could you please repeat the last sentence, Louis? Yep. What they concluded was that subjects that received the thoracic manipulation had a time-dependent decrease or attenuation of lipopolysaccharide-induced production. So they had decreased cytokines that were not related to the substance P. Lo que concluyeron fue que en estas personas en las que se hacía la intervención había disminución de las dos citoquinas TNF-alfa y interleuquina beta, pero no de la sustancia P. All right. So now let's look at the proposed mechanisms of manual therapy at the target tissue level. Y ahora podemos ver cuál es el efecto de la terapia manual a nivel de los tejidos, a nivel de los tejidos a los que se dirige la intervención. There's good evidence that manual therapy in neurodynamics does have immediate effects at the tissue level. Hay buena evidencia que muestra que la terapia manual y la neurodinámica tiene algunos efectos a nivel de los tejidos, a nivel local. We mobilize joints. When we add traction, when we do lateral glides, we clinically reason that we're moving joints, opening up the vertebral foramina, creating space. Cuando estamos, por ejemplo, realizando una movilización, estamos haciendo un glide lateral, estamos hipotetizando en nuestro razonamiento que lo que estamos haciendo es crear espacio. And we can argue that the movements have an effect on the nociceptive firing of the tissues where this is happening, so it can change the nociceptive firing, and that can change the pain response. Así que podríamos discutir o comentar que lo que estamos haciendo genera muchas veces una estimulación nociceptiva, pero eso a su vez tiene una respuesta o un efecto en la nocicepción. Even if it's just a temporary or transit effect. Incluso aunque sea algo transitorio o temporal. Now think about how some of the specific joint manipulation techniques can help a lock or a stuck joint. Ahora puedes pensar también cómo localmente alguna manipulación podría ayudar a algún tipo de bloqueo o rigidez articular. We can see this quite often in patients with acute wry neck. Podemos ver esto bastante frecuentemente en las personas con dolor muy agudo de cuello que no se pueden mover. They wake up with pain on one side of the neck, and they're restricted by sharp pain in rotation and side bending to one side, but they're pain-free and full range of motion in the opposite rotation and side bending. Son personas que, para los que no sepan, lo que se conoce como el wry neck es justamente el amanecer muy sensible, con un dolor muy agudo y puntual en el cuello, que se suele agravar o limita la rotación e inclinación hacia un lado, pero hacia el otro lado está libre la movilidad. And so it's relatively easy and safe to use thrust joint manipulation to restore pain-free range of motion. En esos casos puede ser bastante cómodo, seguro y fácil restablecer la movilidad y una respuesta indolora a través de la manipulación. Nansel and others used goniometry to compare cervical range of motion before and after manipulation in 24 asymptomatic subjects who had exhibited an asymmetrical loss of lateral flexion. It had to be at least 10 degrees or more. Nansel lo que estudió fue a 24 personas asintomáticas, pero que habían exhibido de alguna forma al menos 10 grados de diferencia o de pérdida de la inclinación lateral y lo evaluó a través de la goniometría para hacer esta investigación. And they reported a significant increase in cervical range of motion after the manipulation to the lower cervical spine when they compared that to subjects who received placebo manipulation.
y lograron demostrar que había una mejoría significativa en el rango de movilidad cervical versus la comparación de los que habían recibido el placebo. Cassidy and his team looked at cervical range of motion in patients that were suffering from unilateral neck pain. Cassidy también estudió esto y evaluaron a 100 pacientes que tenían dolor de cuello unilateral y también referido a la región del trapecio superior. And they found immediate increase in cervical range of motion in the three planes following manipulation and a similar improvement in range for mobilization. Y lograron encontrar cambios importantes en las 52 personas del grupo que fue manipulado y también en las personas que sufrieron de algún tipo, o sea, que fueron intervenidas con una movilización. En este caso, una técnica de energía muscular. And the thing was that the manipulation group did have better effects on pain intensity compared to the mobilization group. La cosa que sí hay que destacar es que la mayoría de las personas a las que se les hizo la manipulación tenían una mejoría reportada del dolor inmediatamente después del tratamiento mayor que a los que se les había hecho una movilización. So, a review of the literature therefore suggests that there are some biomechanical effects associated with manual therapy. Así que en el fondo esta revisión de literatura puede concluir de que hay algún tipo de efecto en la biomecánica con la terapia manual. The evidence suggests that there's vertebral motion, there's gapping of facet joints, there's increased intervertebral motion. La evidencia sugiere que hay movimiento en las vértebras, que puede haber apertura o estiramiento en las articulaciones hipoficiarias y también que puede aumentar el movimiento intervertebral. But once again, the changes do not last long and they don't appear to be site or joint level specific. Pero una vez más, estos cambios o estos efectos no duran por mucho tiempo, no son de larga duración y tampoco son específicos a la zona o al nivel que se esté manipulando. And there are also no observed changes in spinal alignment or vertebral position. Y también no hay ningún cambio observado en la alineación de la columna y tampoco en la posición de las vértebras. But once again, from the clinical reasoning point of view, a clinician could consider it appropriate to use manual therapy to achieve a temporary increase in intervertebral motion, to gap a presumed stuck joint, or to cause a passive vertebral movement, which will allow the patient to move on to active exercises and a more active rehab program. Pero entonces, de nueva manera, podría el clínico ahora usar su razonamiento clínico para utilizar la terapia manual y de esa manera influenciar el movimiento vertebral, un estiramiento o una apertura de una articulación que está muy sensible o rígida, y también influenciar el movimiento intervertebral, y de esa manera poder moverse a un abordaje de rehabilitación más activo. Very good. There are two final considerations to look at for the mechanisms of manual therapy. And the first is brain or central nervous system plasticity. Aquí hay dos cosas ahora que falta por considerar, y una de las cosas primero va a ser hablar de la plasticidad y del cerebro. Right. First is the proposal that we can accurately move and sense our movements in our bodies through regular exercise or activation of the motor and sensory cortex. This is what we refer to as the motor and sensory homunculus in our brains. Primero está esta idea de que podemos usar nuestro cuerpo y tener alguna referencia al córtex somatosensorial, que se conoce habitualmente como el homúnculo sensorio-motriz. It's the use it or lose it phenomenon. Es el fenómeno de úsalo o piérdelo. When life is good, all our body representations in the brain is sharp and focused. Cuando la vida es buena, la representación de nuestro cuerpo en nuestro cerebro es bastante precisa y enfocada. But these body maps shift and change regularly with activities and use. Pero todos estos mapas de nuestro cuerpo que se ubican en nuestro cerebro cambian regularmente con la actividad y con el uso. If we experience pain or we're not moving a painful part of the body, then it's proposed that these areas, these maps, can become smudged or out of focus and not as concise as they should be. Se propone que cuando uno deja de moverse o está inmovilizado, todos estos mapas pierden un poco el foco y dejan de ser como eran antes, volviéndose borrosos. Adrian Lowe and his colleagues explored this concept in a case series of patients with chronic low back pain. Adrian Lowe estudió esto con sus colegas también en un ensayo en series de casos donde estudiaron a personas con dolor lumbar. They had 16 patients that completed pre-intervention measurements of pain, FABQ, oswestry, and spinal flexion, and then underwent 5 minutes, just 5 minutes,
of localization stimulus with this 9-square grid. Lo que hicieron fue la evaluación de esta serie de casos donde habían 16 personas con dolor de espalda y lo que hicieron después de haber hecho la evaluación de los Westry, de la flexión de la columna, hicieron solamente 5 minutos de entrenamiento de localización a través de un cuadrante que estaba ubicado en la espalda con los números del 1 al 9 y la persona tenía que identificar dónde se le estaba realizando un estímulo. So the patient had this image, they could see where the numbers were, and as they touched them, the patient would have to say, that's number 2, this is number 5, this is number 6, this is number 4. Así que la persona en el fondo podía mirar este tipo de cuadrícula teniendo la hojita en mano para observar y se enteraba de cuando el terapeuta estaba tocando uno u otro punto y le estaba diciendo, mira, esto es el número 1, esto es el número 5, esto es el número 4. And after 5 minutes, there were changes there was a decrease in pain and also increase in forward flexion. Y con tan solo 5 minutos había una disminución del dolor y también un incremento de la flexión anterior de tronco. And it's perhaps that the changes that they saw were attributed to the brain maps being made sharper. Y de alguna manera la hipótesis detrás de esto es que el haber hecho este tipo de entrenamiento o estimulación de la localización podía haber generado una respuesta en los mapas corticales. In a similar study, Adrian conducted with the randomized controlled trial of 62 subjects with chronic low back pain. En un estudio bastante similar, Adrian también hizo una evaluación de personas que eran más de 60 con dolor de espalda crónico persistente. He randomized those 62 patients into 2 groups. One got a biomechanical explanation for a treatment technique. Another group got a neuroplastic explanation, but all the groups got the same technique. Lo que hicieron fue un ensayo clínico randomizado en el que un grupo recibió una educación biomédica respecto a la técnica que estaba recibiendo y el otro grupo una técnica o más bien una explicación mucho más neuroplástica de lo que estaba pasando, pero ambos grupos recibieron la misma técnica. So the explanation here was you have 5 lumbar vertebrae. When life is good, they all move just the right amount, so everything moves together. We're going to mobilize one joint to get that one stiff level moving more effectively. Entonces la explicación en este grupo número 1, que era un poquito más biomédico, era que mira, tiene 5 vértebras en la columna lumbar, cuando la vida es buena todas se mueven de manera armónica y lo que vamos a hacer con esta técnica es tratar de mover y empujar un poquito más un segmento para ver cómo se puede restablecer eso. And the neuroplastic explanation, they were given this image of the homunculus and told, when life is good, all these body parts are sharp in your brain, and because you have back pain, the area for your back is out of focus. We're going to use this technique to resharpen or refocus the homunculus in your brain. Y el otro grupo del ensayo randomizado recibió una explicación mucho más neuroplástica y se le explicó que en nuestro cerebro existen imágenes de representación de nuestros cuerpos y cuando tienes dolor de espalda, esa imagen se puede volver un poco borrosa, se pierde el foco. Lo que vamos a hacer con esta técnica es tratar de redefinir lo que está interpretando el sistema nervioso. So there was no significant difference in their pain, but the straight leg raise was improved post-intervention for the neuroplastic group. Así que no había muchas diferencias en el dolor, pero lo que sí fue distinto en el grupo de la educación neuroplástica era la prueba de elevación de pierna estirada. Okay, finally, the last consideration is the socioeconomic effect of manipulation and manual therapy. Bueno, y lo último que quiero hablar también es el efecto que pudiese ser socioeconómico de la terapia manual. Can adding manual therapy to your interventions in a patient with chronic low back pain have a positive socioeconomic effect? ¿Podría el realizar terapia manual en tu paciente y en su espalda generar alguna diferencia o tener un impacto a nivel socioeconómico? Let's imagine that we have 2 patients with low back pain coming into your clinic. Imaginémonos que tenemos a 2 personas que tienen dolor de espalda que están ingresando a tu clínica. Nicolás is in green. Nicolás, yo estoy ahí en verde. And Fernando is in red. Y Fernando está en rojo. They both present with recurrent episodes of low back pain, but Nico recovers relatively quickly. He's good in a week, life is good, he's back to normal. Ambos han tenido episodios de dolor recurrente, pero Nico, el de verde, en una semana ya se siente bien, la vida es buena y vuelve a la normalidad. Whereas Fernando continued to have low back pain for months and months later. Mientras que Fernando continúa teniendo dolor por meses y meses después.
That's quite a difference, and there may be many factors that come into play that might cause this. Y en realidad aquí pueden haber muchas diferencias y muchos factores que pueden haber jugado un rol para generar este tipo de cambios o que hayan causado esta diferencia. But in most cases, if we catch up with Nico and Fernando a year later, we find that they're both much the same. Hopefully, they're both reporting much the same low pain and disability levels. But the difference was Nico got better a lot faster than Fernando. Si quizás nos ponemos al día con la información de estos pacientes un tiempo después, lo más probable es que los dos estén mejor, estén bien. Pero lo interesante sería estudiar qué fue lo que hizo que Nico se recuperara más rápido que Fernando. It took less time, less treatment, less money, less time off work. So there's a socioeconomic effect and also a self-efficacy benefit because Nico could look after himself and didn't need as much therapy. Algo hizo que este cambio fuera entonces así de comparativo y distinto, que Nico evolucionara en una semana y de cierta manera también pudo tener un impacto en la autoeficacia e incluso en el estado o en los factores socioeconómicos porque requirió menos cuidados también. There are many studies that highlight this aspect of including manual therapy in rehabilitation of musculoskeletal pain. Hay muchos estudios que incluyen este aspecto del incluir la terapia manual para el abordaje de personas con dolor musculoesquelético. The Hoving study is only one that shows that adding manual therapy can speed up the recovery when compared to usual care by a doctor, and it can also lessen the extent compared to exercise therapy. Este estudio de Hoven es solamente uno de ellos, que es capaz de mostrar que a corto plazo las personas que han tenido un tratamiento que involucre la terapia manual tienen una recuperación más acelerada que un cuidado de un doctor y de cierta manera también comparado con el tratamiento de terapia física convencional. Short-term results at 7 weeks favored manipulation. Los tratamientos en el fondo este seguimiento o de resultados de corto plazo van a ir en favor de la terapia manual, eso de las 7 semanas. But in the long term, things tended to equalize and the differences between the groups decrease and have lost statistical significance by 13 weeks and ultimately 52 weeks. Pero si pensamos en el largo plazo, todos estos tratamientos se van a ir equiparando con el paso del tiempo y ya pierden estadística, o más bien pierden significancia en estadística a la semana 13 y de ahí para adelante en un seguimiento hasta la semana 52 incluso. But so the take-home point is that patients who receive manual therapy had a quicker recovery, and that has a definite socioeconomic and self-efficacy benefit. Entonces el mensaje que tenemos que extraer de esto es que las personas que reciben terapia manual en esta etapa inicial pueden tener una recuperación mucho más rápida y eso va a tener sin duda un efecto positivo socioeconómicamente hablando. Finally, here's another really interesting study by the Virginia Mason pathway for low back pain. Aquí está el camino de Virginia Mason para el manejo del dolor lumbar. The study was conducted more than 10 years ago, and it showed that outcomes were much better and costs were lower if patients were seen by a physical therapist first, not after they've seen a doctor, seen a specialist, had imaging, gone back to their doctor, and then finally gotten to their physical therapist. Este estudio que se realizó hace ya más de una década lograba incluso en ese entonces demostrar que las personas que podían acceder inmediatamente al terapeuta físico y comenzaban este tratamiento tenían un resultado mejor que si es que eran referidos de un doctor, de ver un especialista, de recibir imágenes y después llegar a nuestro tratamiento, a nuestro cuidado. The interesting thing about this study was that although they demonstrated a quicker recovery pathway, they quickly abandoned this approach because they were losing money. Lo interesante es que una vez que estas personas se percibían o percataban de que había un abordaje mejor o más rápido, rápidamente dejaban de hacer el abordaje antiguo porque se daban cuenta que les costaba mucho más dinero también. So the Virginia Mason hospital system was losing money because specialists and imaging revenue declined. Así que el hospital de Virginia Mason estaba perdiendo dinero porque ahora los pacientes no querían pasar por ese conducto regular del doctor y de las imagenologías o examinaciones de imagen. Okay, wrapping it up now. Does the evidence discussed so far do much to bridge the divide between manual therapy and pain science? Así que ahora para ir cerrando un poquitito esto, I got lost watching your slide, Louis, sorry. Okay, no problem. We're just seeing if we've bridged the divide.
Si es que acortamos la brecha ahora entonces que existe entre la terapia manual y las ciencias del dolor, And we shouldn't forget that pain science, like neurodynamics, emerged from manual therapy. And this is a quote from our textbook: the pain science did not emerge as a means to replace manual therapy, but rather to enhance it. tenemos que recordar que las ciencias del dolor han nacido, al igual que las otras intervenciones como la neurodinámica, de la terapia manual. Y también tenemos que pensar que las ciencias del dolor emergen no para reemplazar necesariamente la terapia manual, sino que más bien para potenciarla. Now, a good friend of mine, Professor Chad Cook, gave this inaugural IFOMT webinar lecture series, and he discussed manual therapy and pain science as two brothers from another mother. El buen amigo de Louis, Chad Cook, hizo esta exposición de la FOMPT de terapia manual y las ciencias del dolor. Y la frase que dice abajo, two brothers from another mother, significa dos hermanos de distinta madre. So he gave me these slides so I could use them. Así que me prestó estas diapositivas para que yo las pueda usar. And Chad very appropriately pointed out the problem of extremism in the debate between pain science and manual therapy. Y de cierta forma, Chad fue bastante propicio en darse cuenta de que había un enfrentamiento, un problema en considerar que ahora las ciencias del dolor estaban invadiendo lo que antes hacíamos a través de las terapias manuales. And he quoted from Ron Wintrobe's book that said that extremists are against any compromise with the other side. They're entirely sure of their position. They're intolerant of dissent within their group, and they demonize the other side. Y citó inclusive a Winthrop, que era un libro titulado Extremista o Extremista Racional, donde los extremistas de alguna forma estaban en contra de comprometerse con el otro lado, estaban totalmente seguros de su posición, eran intolerantes a lo que decía el otro grupo y de alguna manera demonizaban el otro lado de la vereda. There are some very vocal people that might be considered to have extreme views about manual therapy. They are 100% against it. Hay muchas personas que son muy vocales a la hora de hablar de esto y son extremadamente vocales al ponerse en la vereda de estar en contra de la terapia manual. No muchos, some, algunos. No muchos, pero algunos. Yeah, one in particular would be Dr. Edzard Ernst. He wishes to ban it altogether because of perceived risks. Aquí aparece, what's his name? Sorry. Dr. Edzard Ernst. Dr. Edsel Hearns es uno de ellos, por Ernst. ejemplo. Yeah. He's a Kiwi from New Zealand. Él es un kiwi. Medical doctor from New Zealand. Crazy guy. And then there are physios. Then there are physios like Adam Meekins who are convinced that manual therapy sucks. Y hay otros terapeutas físicos como Adam Meekins que está convencido de que la terapia manual apesta. Adam Meekins believes that it's non-skilled, non-specific, and a gigantic waste of time and resources, and therefore doesn't belong in healthcare. Dice Adam Meekins que la terapia manual es una tremenda pérdida de tiempo, no es nada que requiera mucha habilidad, así que la verdad es que es una tremenda pérdida de tiempo en los cuidados de salud. There are also some people with very extreme views about pain science. Hay muchas personas muy experimentadas que están comenzando y que están utilizando la ciencia del dolor. They argue it should be hands-off. También tratan de discutir en el fondo de que esto sea hands-off. They think that touching their patient will make them worse. Que creen que tocar a su paciente los va a hacer empeorar. That exercise is best and you should throw away your treatment pills and just educate your patients. Y de que el ejercicio es lo mejor que puedes hacer, que deberías tirar afuera, botar tus camillas y que el paciente tiene que hacer ejercicio. Y educarse. And this is a terrific cartoon that I stole from Chad's IFOM talk, where the patient's got a rhinoceros horn stuck in his back. Y esta es una foto que he sacado siempre de esta animación de la presentación de Chad, donde vemos que una persona tiene un cuerno de rinoceronte enterrado en la espalda. And the doctor says, well, Mr. Jones, most back pain clears up in a week or two. Just keep positive, move, hurt, not harm. Pain doesn't equal damage. Your brain is just sensing danger. Ahí el señor Jones, el doctor, le está diciendo que, bueno, la mayoría de los dolores de espalda se pasa en una semana o dos, mantente positivo. Move, hurt, not harm, dice que puedes lastimarte un poquito, pero no va a hacer daño esto y que de alguna manera el dolor no equivale a daño, que tu cerebro simplemente está pesquisando o sensando el peligro.
So Chad rightly pointed out that manual therapy and pain science have shared or common goals. Así que aquí tenemos que pensar que Chad expuso inclusive que tienen metas en común, tanto la terapia manual como las ciencias del dolor. We should therefore emphasize or focus on these shared goals for the betterment of our patients. Así que deberíamos con mayor razón enfocarnos o destacar que estas son metas en común por el beneficio de nuestros pacientes. Neuroscience has given us an amazing opportunity to embrace the future, but it's only for those open and brave enough to change. La neurociencia nos ha dado una tremenda oportunidad de poder abrazar el futuro, pero esa oportunidad solo está abierta para quienes son suficientemente valientes para cambiar. This is a quote from our PNE book. Esa es una cita de nuestro libro de PNE. So the manual therapist must carefully consider the underlying mechanisms of what it is that manual therapy actually does. Así que el terapeuta manual tiene que ser bastante juicioso y entender qué es lo que realmente hace la terapia manual, cuáles son los mecanismos subyacentes neurofisiológicos. So that includes letting go of the archaic ideas of manual therapy, Eso incluye dejar partir las ideas arcaicas de la terapia manual. and we must change our language and let go of the provocative biomedical fear-inducing explanations of pain and pain experiences. Y también tenemos que nosotros dejar partir ese lenguaje, el lenguaje biomédico que podía sembrar miedo en las personas y finalmente influenciar su experiencia dolorosa. They also must be more aware of the non-specific effects of manual therapy and realize that placebo is real, it can be measured, and it plays a huge role in patient outcomes. Y también ese terapeuta tiene que estar consciente de lo potente que pueden ser los efectos como el placebo y que incluso hoy en día han sido hasta medidos. For the anti-manual therapy or hands-off conceptualization, the pain science is the only way practitioner, the time is also now. Go again, please, Louis. Okay. So for the anti-manual therapy, the hands-off conceptualizer, the pain science is the only way practitioner, the time is also now. Para el terapeuta que sea en el fondo más cerrado y de alguna forma está más centrado en la educación del dolor, ahora se debería enfocar en esto, pero también pensar en que el tiempo está de su lado. Now is the time to recognize that the brain has a body and many biological peripheral tissue issues can powerfully drive both cortical reorganization and a human's pain experience. Y ahora ese terapeuta orientado más a las ciencias del dolor tiene que entender que ese cerebro tiene también un cuerpo y que todas esas influencias de los tejidos y de los problemas que provienen de la periferia pueden tener un impacto en la corteza cerebral y finalmente influenciar la experiencia dolorosa. And with that appreciation, the clinician can utilize movement, including manual therapy, as a significant vehicle to alter brain processes and positively change a patient's pain experience. Y con esa apreciación, entonces el terapeuta tiene que ver el movimiento de alguna manera como un vehículo para poder abrir esta oportunidad para que el paciente se pueda mover y de esa forma influenciar su experiencia. The end result is really what Louis Gifford told us. He pioneered much of the pain research from a manual therapy perspective. Y el resultado final de todo esto es lo que desde hace muchos años atrás ya Louis Gifford está postulando. And he always said top down before bottom up. Él siempre decía que primero es desde arriba hacia abajo, antes de abajo hacia arriba. And top down while bottom up. Y también decía que es importante la influencia que existe de arriba hacia abajo al mismo tiempo que de abajo hacia arriba. All right. Thank you. I'm taking a bit longer than I expected. Esto toma un poquito más de lo que él esperaba. Well, for the translation, I think so as well, Louis. Yeah. These are just people that I'm very thankful for. This is my daughter, who's an ER physician here in Las Vegas. She's working really hard for the COVID-19. Aquí hay un listado de personas de las que estoy muy sinceramente agradecido, y aquí en la foto con la flecha pueden ver que está mi hija, que es una médica de urgencias que está teniendo mucho trabajo con lo que está pasando con el COVID-19. Questions? Excellent. Thanks, Louis. Let's You're welcome. to this section. So, well, lots of the questions were related to some things that you commented already. So I'm going to translate first, and I'm going to say the question in Spanish, and then I'm going to say it in English. Okay? Well, you can say it in Spanish, and you only need to say it in English if I don't understand it.
But remember that there is people from Brazil Oh, there are people who don't speak Spanish. Okay, sorry. that don't speak Spanish. Oh, it's only Dan. Don't worry about Dan. Hi, Dan. How it's, are you? it's Dan and Palmiro, and I think there's Is somebody else. Palmiro there too? Oh my gosh, Palmiro's there as well. Yeah, Palmiro is over Hi, there. Alicia. Wow. Bueno, gracias a todos por estar ahí, a los que se unieron tarde, ya tuvimos un poquito más de una hora en la clase prácticamente nuestro querido doctor Luis, y ahora vamos a hacer un par de preguntas de las que pude filtrar. Muchas de ellas me imagino que han sido respondidas. I think already a lot of answers they already have because of your presentation, so thanks for that, Luis. Mhm. First, ¿nos podrías contar la historia de algún paciente con el que te hayas llevado una lección valiosa, ya sea de fracaso o de éxito? Could you tell us a story where you got a lot of knowledge? It can be success or failure, just to enhance and enlighten us with your knowledge, with your experience as well. Yeah. Okay. Um, I'll say it in English so that the people that don't speak Spanish understand it as well. Lo va a decir en inglés para quienes no hablan español, así yo se los puedo traducir también. Okay. First, a massive failure. Primero va a decir una falla o de alguna forma un fracaso masivo. I had this patient several years ago who was a bodybuilder, and he looked like Arnold Schwarzenegger. Tenía hace unos años atrás un paciente que era un físico-culturista. I don't know the guy that you mentioned, but what was his name? The Terminator, Arnold Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger, ok. Y lucía como Arnold Schwarzenegger, era como el Terminator. His arms were as big as my thighs. Dice que sus brazos eran tan grandes como sus muslos, como los muslos de Louis. Yeah. So he had low back pain, and he was convinced it was because he had weak abdominals. Así que él tenía dolor de espalda y él estaba convencido de que era porque tenía debilidad en los músculos del abdomen. He didn't just have a six pack, he had a 12 pack. Él no solo tenía calugas, seis calugas, sino que tenía 12. Mm-hmm. And after evaluating him and getting his story, it was just chronic pain. He was just working himself too hard. Y después de escuchar su historia, era simplemente que tenía dolor persistente, estaba trabajando demasiado duro. So I tried to explain pain to him. Así que traté de explicarle el dolor a él. And I thought I was convincing him and telling him a really great story about alarms, you know, house alarms and stepping on a nail. And he was listening to all this. And at the end of it, when I finished, I said, "Do you have any questions?" Let me translate so you can finish them. Estaba convencido de que le estaba contando unas historias geniales y Louis le hablaba de las metáforas relacionadas a pisar un clavo, al sistema de alarma, de cómo funciona el dolor. Y cuando estaba terminando toda la educación de la sesión educativa, le preguntó si es que tenía alguna pregunta a la persona. And his question to me was, "Where on earth did I get my physical therapy license?" Su pregunta fue, ¿en qué lugar del mundo dónde te dieron tu licencia de terapeuta físico? And he got really angry and he basically said, "You're telling me it's all in my head." Y se enojó mucho y básicamente lo acusó de decirle que le estaba diciendo que estaba todo eso en su cabeza. I thought he was going to punch me out and kill me. Yo pensé que me iba a golpear y que me iba a matar. He left the clinic. He filed the complaint with the clinic owner. It was terrible. Se fue de la clínica, dejó una queja importante con el dueño de la clínica y fue terrible. 3 months later, 3 meses después, another clinician in the same city where I worked and who I had taught pain science education otro clínico en la misma ciudad al que yo le había enseñado y le había incluso enseñado educación en neurociencia del dolor, had him turn up as a patient. lo tuvo como paciente. And he did the same thing, told him exactly the same story. Y él también hizo lo mismo, le contó las mismas cosas, las mismas historias. And he actually got it and got better and understood pain. Y él lo entendió, y eso hizo que se recuperara porque pudo entender el dolor. And after finishing therapy with that patient, he came to see me and said, why didn't you tell me all that stuff?" Y después de haberse recuperado, cuando terminó la terapia, volvió nuevamente a Louis a decirle, ¿por qué no me dijiste eso antes? ¿Por qué no me explicaste eso?
And the lesson I learned was that PNE is just planting seeds that you just got to hope that it'll take. It just happened that 3 months later, the guy was ready to hear the story. Y la lección que sacó de todo esto es que la PNE es como plantar semillas, que a veces tienes que esperar un tiempo para poder brindar y sacar las cosechas, y en esta persona en particular tuvieron que pasar 3 meses para que esto tuviera sentido. Now, a success story. Ok, excelente. Ahora una All de right. éxito. This is one that we actually wrote up as a case study in a journal just recently. Esta de hecho es una que hemos escrito en un estudio, en un journal recientemente. And it was I did it with a physician who was treating a patient with chronic low back pain. Y la hice con un doctor con el que estábamos tratando a una persona con dolor de espalda. And the physician was seeing the patient for narcotic medication prescriptions. Y el doctor estaba viendo al paciente para la prescripción de narcóticos. Because this lady, she was 75 years old, she had chronic low back pain, fibromyalgia, lots of other things, and she was taking really high dose narcotic medications. Era una mujer de 75 años con dolor persistente, dolor de espalda que tenía otras comorbilidades y estaba tomando fuertemente narcóticos como medicación para su problema. And she went to see the doctor because she was experiencing stomach pains, heart palpitations, and lots of other systemic things that were going on that he thought were because of long-term narcotic use. Y estaba experimentando algunos síntomas sistémicos como palpitaciones y otros problemas, y el doctor creía, she thought or the doctor thought that was because of the narcotic use, or both? The doctor thought that the main systemic complaints that she had, her heart, her stomach, all these other things that were happening to her, was because of long-term use of narcotics. El médico creía que todos estos cambios que tenía, tanto en el estómago, en el corazón, los cambios sistémicos, tenían que ver con efectos secundarios del uso de largo plazo de los narcóticos que estaba ingiriendo. So we developed a pain science education program to teach her about how pain actually worked. Así que lo que hicimos fue desarrollar un programa de educación para poder enseñarle a ella cómo realmente es que funciona el dolor. And over a period of, I think, something like 6 visits over about 9 months, she got off all her pain medications. Y con 6 visitas extendidas en un periodo de tiempo de 9 meses, ella pudo deshacerse de todos los fármacos los que estaba consumiendo. And the good news was that when she came for her review 9 months later, and she was totally off all her medications, she was completely changed. She felt like she had a life. Y la buena noticia de todo esto es que 9 meses después, cuando finalizó el tratamiento, cuando se había finalmente deshecho de todos esos fármacos, ella había cambiado. Ella pensó y confesó que ahora tenía una vida. And she told the doctor that the first day that she came in to see us, she was ready to just go straight home and kill herself because she wanted to commit suicide, didn't want to live anymore. Y ella también le confesó al doctor que el día que ella fue buscando ayuda al médico, iba derecho a suicidarse porque no tenía ganas de vivir ahora. So that's a success story. Absolutely. Excellent one. Well, I have a lot of questions here, but I'm going to summarize. Keep going. Okay. First in Spanish, and then I'm going to translate it. Okay. Experiencias y comentarios de PNE en usuarios con lesiones traumáticas graves. Esta es de Rafa Rossi, que estaba por ahí por lo que vi. So this one, I don't know if you understood it in Spanish, but experiences and comments using PNE in person that had some traumatic injury, maybe some surgery and serious stuff. PNE works no matter what the pain is, traumatic onset of pain or emotional pain. Pain is pain. Pain really is just a person feeling that, or a person's brain concluding that they're in danger, and so the brain produces pain. El dolor es simplemente el dolor, es la experiencia, es el resultado de que de alguna forma el cuerpo puede estar en peligro y el cerebro está percibiendo esto y el cerebro decide producir dolor, independiente del tipo de problema que tenga el paciente, emocional inclusive. So we really think that pain science education is something that we need to tell everybody whether they're in pain or not. Así que creemos nosotros fehacientemente que la educación de dolor es algo que tenemos que decirle a las personas, ya sea que tengan o no dolor.
In fact, we just recently published another paper, and that's available online as well, where we taught school kids, so students in school, seventh graders, and we taught them PNE and then followed them for 6 months. Así que también pueden ver ahora un artículo que está disponible en internet donde hicimos unas sesiones educativas de neurociencias del dolor en niños de séptimo básico y está disponible para que lo puedan evaluar. Hicieron un seguimiento después en algunos meses, 6 meses después. So we had some of the school classes learning about PNE. Another group just got normal physical education, anatomy, biomechanics education. And a third group got the PNE plus 2 booster sessions. También lo que hicieron aquí fue comparar 3 grupos. Un grupo en el que se le explicaba algunas cosas de educación física en general, de anatomía, un grupo de PNE y otro grupo de PNE que además tenía 2 sesiones adicionales. And at the end of 6 months, the group that were in the PNE boost were taking less medications. They had less school time away from school because of injury or pain. They missed less physical education classes. They performed better on every level. Lo que encontraron fue que en el grupo de niños que tenía educación de dolor, pero potenciada, además, un grupo en el que se mejoró y se destinó más tiempo para esto, hicieron el seguimiento y tenían menos horas de ausencia en la educación física, tenían menos problemas relacionados a dolor y dependían menos de remedios inclusive. So some of us are thinking that PNE is kind of like a vaccine for pain. If we give it to you early enough, then you'll be less likely to experience chronic pain. De alguna manera, algunos están pensando que la educación del dolor es como la vacuna para el dolor. Cuando tengas que enfrentarlo, de alguna forma vas a estar más preparado o de alguna forma vas a creer algo distinto cuando tengas que enfrentarlo. So this could have an influence in the fear avoidance model. Absolutely. It could push people to the right, to the confrontation. Yo le estoy comentando que eso entonces tiene claramente una influencia en el modelo de evitación de Blaine y Linton, y de alguna forma lo que quieren ahora es empujar a las personas hacia la derecha, hacia que sean capaces de confrontar la experiencia dolorosa. So you're having some plans to deliver PNE to schools? We have, absolutely. We're doing it now. I knew about it. I've been commenting this with my colleagues as well. Le estoy comentando yo diciendo que, bueno, que ahora el plan en el fondo, específicamente lo que están haciendo en Norteamérica, es hacer educación de dolor en las personas y en los niños, inclusive en los estudiantes de colegio, para que de esa forma sepan y aprendan de dolor inmediatamente cuando son pequeños. Yep. And are you willing to educate their parents as well? Yes, absolutely. Le digo si también están dispuestos a educar a los papás también. But they might be, some of them may be past the vaccination stage though. Pero probablemente algunos ya han pasado por la etapa en la que pueden ser efectiva la vacuna, en la etapa de la vacunación de la técnica entonces. Well, this one is related to central sensitization. Mm-hmm. ¿Cuál es el mensaje esencial que debe entender una persona con sensibilización central? ¿Tienes alguna metáfora o historia favorita? Which one is the essential message that a person with central sensitivity must understand? Do you have a favorite story or metaphor? Well, yeah, I do. And I think the favorite and most utilized story is the alarm system story that we have for PNE. Dice que sí, que a él le gusta mucho y tiene una favorita y quizás la más utilizada, que es la historia del sistema de alarma que usan para la PNE. So that's where we tell patients, have you ever stepped on a nail and got a nail stuck in your foot? Es aquella en que le dicen a la persona, ¿alguna vez has pisado, por ejemplo, un clavo? ¿Has tenido un accidente en el que te entierras un clavo en el pie? We have those lovely little diagrams that we show of the foot with a nail stuck in it, or a nail and a foot just going to land on the nail. So it's very visual. And we tell them that the nervous system is like an alarm system, and that their body has 45 miles, or that's it. We got it. There you go. Look at that. My toy. Yes. I have the box I have the box as well behind me. I can see it. Está contando que tiene las láminas en el fondo para educar a las personas, que son diferentes tipos de dibujos con el que es bastante gráfica la explicación porque se le muestran imágenes al paciente mientras le va contando una historia.
Yeah. So we tell them that they have 73 kilometers of 73 kilometers or 45 miles of nerves, and all these nerves are constantly buzzing. Así que lo que les decimos habitualmente a las personas es que tenemos 73 kilómetros o 45 millas de sistema nervioso y que habitualmente esos nervios están ahí vibrando, conduciendo corriente. Right. And that's right, just bustling along. You've got the pictures. Very good. And when something happens that triggers the alarm, a message is sent to the brain, and then the brain has to decide whether the message is something important, whether it's something dangerous or not, so it can decide what to do. Y cuando algo pasa, un mensaje se puede disparar o viaja hacia el cerebro y el cerebro tiene que tomar una decisión para saber si este mensaje requiere o no tomar algunas cartas en el asunto y nos pueda guiar en nuestro actuar. So if, in the case of stepping on a nail, you look down at the foot, notice that there's a nail stuck in the foot, there's blood everywhere, and you'll very quickly decide that this is dangerous, and the brain produces pain so that you'll pull the nail out, go and get a tetanus shot, put a bandage around your foot, and be careful walking around the garage in bare feet. En ese caso, entonces, si pisas un clavo, evidentemente va a haber ahí una injuria en la planta del pie, hay sangre por todos lados, y el mensaje que está llegando a tu cerebro seguramente va a influenciar la respuesta de dolor, también de que saques, obviamente, el pie del clavo para que no haya un estímulo más amenazante, y además de eso, que recibas una inyección, que te hagas una curación y que aprendas la lección de no estar descalzo en el garage. And then we tell that patient, if you've ever had that happen to you and you have an injury like that, does the nervous system stay, go back to its normal level right away? Or, can you walk on the foot for the next few days? You can't, because the nervous system is a little more sensitive. Y de alguna forma las personas a las que les ha pasado esto, ellos mismos les dicen y les preguntan, ¿fuiste capaz de caminar al día siguiente o los días siguientes después con el pie, después de haber sufrido ese accidente? Probablemente no, porque el pie va a estar sensible, porque está produciendo tu sistema nervioso dolor también para protegerlo. And so it takes some time for the nervous system to settle back down. And then we tell them that in some cases, 1 out of 4 people, the nervous system never really calms back down to its normal level. It's, for whatever reason, it stays extra sensitive. Y sabemos entonces que se requiere de tiempo para que disminuya la sensibilidad después de haber tenido un tipo de injuria como esa, pero también sabemos que por múltiples factores y otras influencias, 1 de cada 4 personas no tiene esta capacidad y no baja la sensibilidad del sistema nervioso, sino que más bien permanecen extra sensibles. And this is where we pull out that picture of the yellow flags. Let's look for it. There you go. That one, yeah. And we get them to tell us why they are still extra sensitive, and that most patients know why they are extra sensitive. They tell you. Y después de eso tratamos de entablar una conversación con el paciente para que te puedan contar por qué están sensibles. Tú también les das retroalimentación, pero la mayoría de las personas sabe y entiende el por qué pueden estar extra sensibles. And then the work is really just getting them to understand what it is that's keeping them sensitive and what they can do to reduce the sensitivity. Most of the times patients will actually ask, what can we do to calm the nervous system down? And when they do that, when they say, what is it that I can do to calm the nervous system down? That's when you get excited and go, yes, fantastic. Bueno, y muchas de las personas les van a preguntar a ustedes, y esa es la parte en donde todo tiene sentido, nosotros decimos, bien, lo tenemos. Cuando nos preguntan qué hacer con esa extra sensibilidad, porque ya saben que se debe a múltiples factores, no es solo una cosa, y nosotros les enseñamos qué hacer para ir gradualmente reduciendo la sensibilidad. Because we tell them there are 3 important things, really. Education, learning how pain actually works. Que hay 3 cosas muy importantes, una de ellas es la educación y el aprender y saber cómo es que funciona el dolor. Mm-hmm. Medication, which is what the doctor is giving them. La medicación, que es lo que habitualmente el doctor les está recetando. And then exercise. Y el ejercicio. And there it goes. You've all heard the story from Lorimer Moseley about his snake bite, right? Todos ustedes han escuchado probablemente la historia de Lorimer Moseley de la mordida de la serpiente. Sí. Sí. I have my own story. Do you want to hear it? Yeah, absolutely. Ahora, Okay.
Louis tiene su propia historia y me pregunta si la queremos oír. Y bueno, por supuesto, yo la he oído y quizás algunos de ustedes también, pero aquí vamos, there you go. Okay. So before I became a physiotherapist in Australia, Antes de convertirse en un terapeuta físico en Australia, I did agricultural science. I was an agricultural science student. era un estudiante de agricultura. And one of the classes I had was in animal husbandry. And so I was working on a farm in New South Wales. Y uno de los trabajos que tenía en algún minuto era preocuparse de las relaciones que tenían los animales. Me imagino que es como de criadero en animales en particular. Mhm. ¿Al sur de Australia? In New South Wales. Ah, en el sudeste. New South Southwest, Wales, just sudoeste, north of Victoria, al near norte, the outback. al norte de Victoria. Yeah. And I was with a whole bunch of other students. And sometimes at night we'd go out hunting. Estaba con un grupo de otros estudiantes y en algunos momentos decidíamos ir de caza por las noches. Mhm. We would be hunting for red foxes because a fox was a vermin. It was introduced to Australia and very bad for Australia. Y lo que estaban haciendo era cazar zorros rojos porque eran muy malos para Australia. I think estaban consumiendo lo que ustedes estaban cultivando, algo así. Nada, era Mhm. Yeah. como una plaga. And so there was good money if you got a fox. Así que había buen dinero involucrado si es que capturabas o cazabas zorros. So I was out one night with three other friends, Así que en una noche con otros tres amigos, and we're on a truck it's very dark, and we've got a big spotlight so we can shine the light on the animals. íbamos en nuestra camioneta, estaba bien oscuro, pero teníamos una linterna para poder iluminar dónde estaban los animales. And once the fox would be lit up, these eyes would sort of show up, and the fox would stay still and have plenty of time to shoot the fox. Y lo que podíamos hacer era iluminar fuertemente con el foco al zorro y de esa forma los ojos se les abrían, se quedaban un tanto inmovilizados, hipnotizados, y ese era el momento en el que podías cazar y dispararle al zorro. So I shot one, Así que le disparé a uno. and my friend said, "Okay, let's stop the truck, go and get the fox." Así que, bueno, sus amigos dijeron, bueno, ahora detengamos entonces la camioneta, bajémonos y vamos a buscar al zorro. And we had this rule that whenever someone got off the truck, we would never move the light, we would never move the truck, and we would never shoot the guns. Y teníamos esta regla, que era que cuando alguien se bajara de la camioneta, no podíamos mover la camioneta, no podíamos mover las luces y no podíamos disparar nuestras armas. The only problem was that we were drinking that night. We had lots of cerveza. El Beer. único problema es que estuvimos bebiendo esa noche, habíamos tomado mucha cerveza. So I went out to get it, and when I got really close to the fox got up and started running. Así que yo me bajé a recogerlo y me acerqué y cuando estaba muy cerca del zorro, el zorro se levantó y salió corriendo. And you know what happened? The light moved, the truck moved, and my friend started shooting at it. Y bueno, ahí saben lo que puede haber sucedido. El camión se movió, la luz se movió y mis amigos empezaron a buscar dispararle. And I thought, okay, this is pretty silly. I'm going to be in danger here. I'll have to be careful. Y él dijo, oh, esto es medio tonto, voy a estar en peligro aquí, tengo que ser cuidadoso. So I started walking back towards the truck. Así que empecé a caminar detrás del camión. And just as I did that, the fox turned around and started coming back towards me. Y apenas hice eso, después el zorro se redirigió y empezó a correr hacia donde estaba yo. So I knew that they were still shooting at it, and I was worried that they were going to get me. So I got down on the floor and made myself into a little ball and turned my back on the guys that were shooting. Así que bueno, pensé que estaría en peligro y traté de agacharme y hacerme bolita, como enroscarme en flexión en el suelo, porque tenía miedo de que me fueran a disparar. And I heard this shot land. What I thought, I felt like a bullet landed really close to me and kicked up a stone, and it felt like a stone hit me in the back. Y escuché, y por lo que estaba persiguiendo en ese momento, un disparo que estuvo muy cerca mío, lo que yo pensé que era bien cerca mío, que además de chocar en el suelo, disparó una piedra, y esa piedra que me había lastimado me había rebotado en la espalda. So I got up and yelled at them and screamed at them, and I got really mad at them.
Así que me levanté y les grité y me enojé obviamente con ellos. And they realized that they'd forgotten all about me and said, "Are you okay?" Y se dieron cuenta que se habían olvidado de mí, me estaban preguntando si estaba ok o si estaba bien. And I said, "Yes, except a stone hit me in the back," and I turned around so they could see my back. Y dijo, sí, sí estoy bien, pero una piedra me lastimó la espalda, así que me giré para que me pudieran apreciar y observar la espalda. And then they freaked out because they realized that I'd been shot. Y eso hizo que se asustaran porque se dieron cuenta de que había sido herido de bala. But I didn't feel any pain. I had no pain whatsoever. And I thought they were just joking. Pero yo no había sentido dolor, de hecho no tuve ningún tipo de síntoma y pareció que fuese como un chiste. I put my hand behind my back and it was all bloody, but I thought it was from a cut from the stone. Me puse la mano en la espalda y estaba todo ensangrentado, pero pensé que había sido algo del evento que había sucedido. They took me to a local hospital, which was about 35 minutes away. Me llevaron al hospital local, que era aproximadamente 35 minutos lejos del sitio donde fue esto. And I saw the emergency doctor. Y vi al doctor en emergencias. And it was only when the doctor pulled the bullet out and it went into the little metal tin, like you see in the movies, went clink. That's when I first felt pain. Y dice que cuando el cirujano, el doctor, retiró en el fondo el metal de la pistola, así como cuando lo ves en las películas, y sale la bala y cae en una bandejita de metal y emite un sonido, ahí fue la primera vez en la que experimentó ese dolor. So I had it sutured and, a wound. And for several weeks, almost a month, it was really bad. It was very uncomfortable. I couldn't move and I had right-sided leg pain. Así que recibió suturas, tenía una herida, no se podía mover mucho y por prácticamente un mes tuvo bastante dolor e incluso dolor irradiado en una extremidad. So I healed up from that, and about 6 months later, I'm out on the farm again for another class. Y dice que, bueno, se recuperó y sanó de todo eso, y después de 6 meses aproximadamente tuvo que ir de nuevo a la granja o al campo a una nueva clase, Same 3 friends, con los mismos 3 amigos, and we're going to go and hunt for foxes again. y querían ir a cazar nuevamente zorros. This time, I was not going to get off the truck. En esta oportunidad yo no me iba a bajar de la camioneta. I wasn't going to shoot a gun. I didn't want to touch any of the guns. Yo no iba a disparar una escopeta o un arma y tampoco quería ni siquiera tocar ningún arma. So we found the fox, and one of my friends shot the fox. Así que encontramos un zorro y uno de mis amigos le disparó a un zorro. And we said, okay, stop everything. Calm down. Let's not move the truck. Así que bueno, dijeron, detengamos todo entonces ahora, calmémonos un poco, detengamos la camioneta. And as everyone was getting ready to go and get the fox, a gunshot discharged behind me, and I felt something hit me in the back. Cuando se estaban bajando de la camioneta, él escuchó una descarga de una pistola y sintió él que algo le tocó la espalda inmediatamente. So I thought I was shot. Así que creí que me habían disparado. I had immediate pain. I was in agony. I had this vision of a big hole in my back and that all my abdominal contents were just spilling out. There was blood everywhere. I just had this vision. It was awful. Tenía dolor inmediatamente y tenía esta idea y esta visión de que apenas recibí en el fondo ese balazo, el contenido de mi abdomen y mis vísceras se estaba desparramando por todas partes y fue realmente terrible. Estaba en una verdadera agonía. I'm sure I was crying like a baby. Estoy seguro de que estaba llorando como un bebé. And all my friends were just saying, calm down, you're okay. Y todos mis amigos me decían, oye, cálmate, cálmate, si estás bien. They were trying to tell me that one of the friends, as he was putting down the gun, he hit the side of the truck and it discharged, and so the rifle butt hit me in the back. Así que después, bueno, cuando volvieron a subirse a la camioneta, se volvieron a mover y se estaban yendo, algún tipo de roce hubo en una escopeta y también se descargó otra pistola, o en la parte de atrás le tocó la espalda aparentemente a Louis. Yeah, it hit me in the back in the same spot. En el mismo sitio. Exactly the same spot. Exactamente el mismo lugar. Yeah. But even though everything was explained, I could, they showed me with a mirror that I didn't have a hole in my back. There was no blood. Even though I was convinced that I had not been shot, I had pain, exactly the same pain for about a month.
Pero pese a estar convencido y haber sido educado de que no había tenido ninguna injuria, me mostraron con un espejo, no había ningún tipo de sangre alrededor y me di cuenta que no había tenido una lesión. Independiente de eso, tuve síntomas por nuevamente prácticamente un mes en la espalda. And I ended up having to have some treatment on my back, and that's what got me into physiotherapy, I think. Y después recibí tratamiento de terapia física y fue lo que creo que finalmente me metió en la terapia física también. Mm-hmm. That's my story. It's amazing how the brain can make a mistake and create something that's not real. Like the first time, my brain was convinced that I wasn't shot, that it was just a stone. And so my perception was not a big deal. It's just a stone. Okay, it's bleeding a bit, but it's not a big deal. Es And then increíble the cómo second, el cerebro es capaz de crear todo este tipo de ilusiones. En la primera oportunidad, en esta experiencia que le he contado, estaba realmente convencido mi cerebro que no había tenido ningún tipo de injuria y había pensado que había sido una piedra la que me había lastimado, había un poco de sangre, pero creía que estaba bien. yeah. And then the second time, even though there's nothing wrong, my brain created this experience of terrible pain, and it actually caused some swelling in my back, and it reproduced the pain down my leg just like it had before. Y It's en, almost like the brain realized, hey, it was really dangerous last time and I got it wrong, so I'm going to overcompensate this time. y en esta segunda oportunidad, el cerebro ya sabía que había un antecedente previo importante y trató de sobrecompensar, y pese a que no hubo ningún tipo de injuria, él incluso tuvo inflamación o hinchazón en la columna, o tuvo el mismo tipo de síntomas sin haber tenido ningún grado de lesión y hasta experimentó el dolor irradiado en la extremidad inferior también. So that's my story. It's an amazing story, Luis. Esa es la It's historia true. de Do you want to see the scar? ¿Really? Yeah, I can show you the scar. I'm Nos sure va I a can show mostrar you la the scar. cicatriz. Because I don't want you to think I'm lying. No quiere que pensemos que está mintiendo. Oye, esto va a So I'm quedar going to move the registrado camera. histórico este momento. Grábenselo para siempre. I don't know if I can show it. Point it with your finger. I think it has to be, that's kind of there, isn't it? Point it with your finger, but not watching it. There. There you go. Yeah, we can see it. Well, it was 40 something years ago. Bueno, fue hace más de 40 años, tienen que pensar también. Yeah. It looks gnarlier in real life. And you never experienced another kind of pain like that one before, after that? A bad pain like that again? When I was, no, not really. Le preguntaba si es que ha vuelto a experimentar algo similar. Yeah, No, never any bad pain like that before. No. nunca como ese. Bueno, ya tenemos la respuesta de Luis respecto a la sensibilización central, a las metáforas, a hartas cosas que me imagino que están quedando claras porque muchos de ustedes querían saber de terapia manual. Y bueno, voy a hacer otra pregunta relacionada a la terapia manual también. Si es que tiene aún valor la terapia manual, entonces en las personas con dolor crónico que ya han pasado por muchas intervenciones previamente, ¿qué es lo que haría tu tratamiento distinto, Luis? I think I know how you're going to answer, but let me ask the question in English as well. Yeah. If the question is if there's any value still with manual therapy in people with chronic pain that had already lots of treatments before. Mm-hmm. What's different? What's different? What's different? The way that the manual therapy is presented. I think in people with chronic pain, I think in people with chronic pain who have had lots of manual therapy before, it's very probable that they've been told a very biomechanical explanation for what's going on. Dice que él cree que hay muchas personas que han recibido terapia manual y es bastante probable que esas personas que han recibido una explicación bastante biomecánica o biomédica de lo que estaban haciendo. So they're told things like, your back has gone out, or it's out of place, or you've got your pelvis is up slip and down slip, and all these biomechanical things, and they get the treatment and they feel good for a short amount of time, but then it comes back, and then they think they can't do anything because their back keeps going out. Entonces se les han dicho a estas personas que han tenido dolores previamente, los otros terapeutas
que se les ha corrido algo en la espalda, que tienen algún tipo de diferencia rotacional, que los huesos ilíacos uno subió, el otro bajó, que han recibido alguna técnica de alguna manera relacionada o dirigida a ese tipo de problema y que se han logrado sentir bien por un corto periodo de tiempo. So I would use different terminology for the manual therapy and say that it's a way of, putting their back into their brain, or getting their brain to be in contact with their back again. De alguna manera trataría de entregar otro mensaje y usar otra terminología para que las personas sepan que lo que estoy haciendo es volver a colocar tu espalda en realidad en tu cerebro, en tu sistema nervioso, que el sistema nervioso tome conciencia de lo que tiene que hacer y cómo está tu espalda. And you tell them that the manual therapy is going to give them an opportunity or a window to exercise, that they feel better with the manual therapy. And it's when they feel better with the manual therapy that they should start moving better. They should do the exercises and move without pain to enhance the effects of the manual therapy. Y que todas estas intervenciones van a proveer de alguna ventana para que el paciente tenga libertad y pueda acceder a moverse, que pueda hacer el ejercicio, que se comprometa con su recuperación y de esa manera obviamente influenciar los resultados. Excellent. So the difference would be one other thing I would say too is that people who have chronic pain, if they don't like manual therapy, then I probably won't use it. Certainly, I wouldn't use manipulation if they don't like it or if they don't think it's very helpful. But if they do like it and they think it's helpful, then I'm more likely to use it, because I like the idea that they have a positive expectation that it will help, and I'm all about enhancing the placebo. Y me está también comentando para agregarle a esto a la respuesta que siempre toma en cuenta las expectativas de las personas. Así que si tiene un paciente que no quiere que le hagan terapia manual, que no quiere ser manipulado, él obviamente no lo va a hacer. Y por otra parte, las personas que sí les gusta la terapia manual o que han tenido experiencias previas o que tienen expectativas de que le realicen alguna intervención, con mayor razón él va a buscar ese tipo de características en la clínica para potenciar el resultado. So if there's indication of manipulation, but the patient wants only mobilization, obviously you would mobilize them and not manip. Yep. Because there was a question of a colleague about that, and it seemed obvious, but nothing is obvious. I have to translate as well. Mm-hmm. Comentando que hay otra pregunta que filtré, pero en el fondo igual la está contestando Luis con decir esto, que ahora más que nunca es importante tomar en cuenta las expectativas de las personas, y alguien preguntó si es que estaba indicada la manipulación, por ejemplo, por alguna regla, pero el paciente no quiere que le hagan una manipulación, no quiere que le hagan cavitar o sonar la columna, entonces si es que haría ahí una movilización, y por supuesto que sí, lo primero son las expectativas del paciente y también la toma de decisiones compartida, no vas a hacer algo que el paciente no quiere que le hagan. Exactly. Excellent. Yep. And 2 more to go. Okay, good. This one in Spanish first. ¿Están enseñando educación en neurociencias de dolor en pregrado, en terapia física en Estados Unidos? ¿Cómo han logrado integrar esto? Are you teaching already PNE in undergraduate schools of physical therapists in the US? And how can we achieve this? And how did you achieve this? Okay. Not in undergraduate, because the system of education here in the States is completely different. Students go through get an undergraduate bachelor's degree in some kind of movement science, kinesiology, basic sciences, whatever it might be, and then they do they typically do a 3-year doctoral degree in physical therapy. And yes, we teach them PNE in the doctoral degree, but only not all the programs are teaching it. There are 250 DPT programs throughout the United States, but I think there's probably only there's a pussycat right there. ¿Alguien mostró un gato por ahí? Yeah, but there's probably only about 20 of the programs that actually teach PNE the way that we teach PNE. Está comentando que la forma en la que se enseñan y se forman los terapeutas físicos en Estados Unidos es totalmente distinta. Primero hacen algún tipo de formación en alguna ciencia relacionada al movimiento, obtienen algún grado, por ejemplo, de bachiller, y después cuando ya están en la formación de doctorado en terapia física, se les enseña
En algunas escuelas, la PNE, pero considerando que son cerca de 250 escuelas de doctorado en terapia física, probablemente sean cerca de 20 las que estén enseñando PNE de la forma en la que lo están enseñando ellos. But it's improving each year. It's getting bigger and bigger. Pero está mejorando con los años y está creciendo mucho esto. And how would you recommend to dose the manual therapy techniques when you see a patient? ¿Cómo recomendarías dosificar la terapia manual cuando ves a un paciente? Can you repeat the question in English again? How would I Yeah. what? How would you use the dosage of the manual therapy techniques? How much time, how many oscillations, how much times per week? Well, it depends on the patient. If I believe that the manual therapy is not really doing them any harm, but it's helping them physiologically, psychologically, whatever, I'll do it. If I think the manipulation is not, terribly unsafe or dangerous, then I'll provide the manipulation as well. But I'm not going to keep doing it forever and ever. So, when I started practice in the 1980s, it wasn't uncommon for me to see patients for 20 or 30 visits and use manipulation for almost all of them. But nowadays, I very rarely manipulate someone more than 2 or 3 times. So more than 2 or 3 visits. More than 2 or 3 visits, yeah. Dice que hace 20 o 30 años en la formación que teníamos antes de terapia manual, a veces tenía pacientes a los que podía tratar hasta 30 sesiones o visitas y que era raro que no los manipulara en absolutamente todas las visitas, pero ahora en realidad depende de muchas otras cosas y si ve que la persona está obteniendo un beneficio de ello, por supuesto que lo podría repetir, pero si no hay ningún tipo de riesgo, con mayor razón puede ser beneficioso, pero en realidad sería raro que los manipule o les haga algunas intervenciones por más de 2 o 3 sesiones. Eso puede ya ser suficiente para generar un cambio. Palmiro drinking a pisco sour. Palmiro está tomando pisco sour, ¿no? Oh, sorry. Oh, it's agua. So, the last one. I'm missing the pisco sour. I'm telling you, I need to have one. From Chile, I think, right? No. Brazil. From Brazil? Or caipirinha, then. Yeah. Bueno, vamos a ir a meternos a la última entonces. Where do Okay. you see physical therapy in 10 years more? ¿Dónde ves la terapia física dentro de 10 años, Luis? Ooh, that's a great question. Es una gran pregunta. Oh, wow. I think that throughout the entire world, physiotherapy is going to be elevated to a doctoral level profession, to a doctoring profession. Esa es una gran pregunta. Yo pienso que de aquí a ese tiempo la terapia física se va a elevar en un grado y de alguna manera va a perseguir un grado de doctorado, una profesión de doctor. I am hoping that the United States will change the name that we use for our profession from physical therapy to physiotherapy so that we can be in step with the rest of the world. And I am hoping that in 10, 15, 20 years from now, all of the countries that have physiotherapists will have doctorally trained physiotherapists that are primary contact practitioners. They'll be the musculoskeletal experts. Lo que piensa es que, bueno, quizás de 10, 15 o 20 años más, en todo el mundo se pueda universalizar el término de fisioterapeuta, que no se denominen en Estados Unidos terapeuta físico en diferentes partes de diferentes formas, sino que en todo el mundo tengamos la posibilidad de formarnos como doctores en terapia física y tengamos también la posibilidad de acceder a las personas con dolor musculoesquelético y podamos realmente ser los expertos para ese manejo. Very good. That sounds great. That's what we are looking for. It might take time. I won't be here when that happens. I'll be retired. Oh, there you go. I'll be retired. Lo dice que no va a estar con nosotros cuando eso pase, pero en realidad se refiere a que quizás esté jubilado. We're looking for that. Me too. Well, Louis, thanks for your time. It's been amazing. Oh, you're welcome. It was fun. already connected here. I really appreciate it. Agradezco que estén todos acá. Hay muchos colegas aún conectados. Abrí después la invitación para que seamos casi 100 y así fue. Pablo's got a red wine. Un vino tinto, muy bien. Pablo Look at Poli. that. Eso, ese vino será chileno, supongo, Y Poli. Gabriel tomando una cerveza. Qué bien.
Sí, ¿Es un Budweiser? No, algo German. Very good. Kunzman from Chile. Ajá, qué bien. Very Well, nice. it's been amazing, and this session will be recorded. If you allow me, Louis, I can share that Yeah, to colleagues that later. absolutely you can. Voy a Yep. compartir después toda esta sesión, va a quedar ya guardado, lo estoy grabando con el Zoom, así que sonrían y pongan sus mejores caras porque están ahí todas las caritas abajo mirando Yeah. para que después lo puedan descargar porque lo voy a compartir el link. Así que obviamente le agradezco a todos ustedes el interés, su tiempo, que esto haya resultado muy bien. Y una vez más, obviamente, vamos a hacer esta tradición ahora nueva de este outcome measure, que más bien es como saludar a la cámara y agradecerte, Luis, por tu tiempo, por tu dedicación y por tus años de aporte a la terapia física a nivel mundial. Realmente es un tremendo placer entrevistarte. I think that doesn't need translation. You got it, right? No, I got it. I understood it. Yeah. Excellent. So, everybody smile. Good to Todos see some sonrían. familiar faces again. Yeah, lots of these guys took your courses when you came to Chile in 2017. Yeah, yeah. It's great. Yeah. Fantastic. Así que una vez más, gracias a todos los que están por ahí. Francisco, Seba, Denise, Andrea, Wilson, Alejandro, Germán, Juan, Gabriel. Maximiliano looks like an Antifa guy with the hood on. Se parece un Black Lives Matter, an Antifa guy. Pablo también con su hood. ¿Hace tanto frío? Yo creo que sí. En Santiago, en Argentina, está súper, súper helado. Super loud, yeah. Bueno, y Very siempre good. aquí a los grandes profesores que muchos hemos tenido. Está por ahí Dan, está Palmiro, les agradezco su tiempo, a todos los colegas, en especial a ti, Louis. So, thanks. I will send you the link as well if you want to record this or save it as a Yes, please. souvenir. Yes, please. Obviously. Well, I wanted to share with you as well that when I flew to Denver, like 2 years ago, I was expecting to find you and I bought your books and you weren't able to be there in a live conference. But you got them. You owe me your signature here. Okay, I'll definitely come for sure. And here as well, because here, Corey, Steven, and Adrian sign up. Oh, okay. You need my signature now. Absolutely, it will be appreciated. Okay, very good. Well, see you next time, Louis. Thanks for your time, and I hope you have a great weekend. All right. Hope you stay safe. Bye, everyone. And have good health with this problem, the pandemic around the world. Y a todos los que están en casa, les deseo lo mejor, que tengan un lindo fin de semana. Compartan fotos, compartan imágenes de todo lo que hemos vivido aquí. Les agradezco una vez más la sintonía y que se hayan metido al Zoom. Así que un cariñoso saludo. And once again, Louis, thank you. Gracias. Bye-bye. You're amazing. Thank you.